Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, listo para acompañarlo a usted, amante del terror, del miedo, de las historias increíbles, de las historias de no creer. Mucha gente dice, esas historias son inventadas, porque así es el mundo paranormal. Son historias de no creer. No es fácil creer que a alguien se le aparezca un extraterrestre, no es fácil creer que alguien pudo hablar con el diablo, no es fácil creer que uno recibe mensajes de la Virgen María, no es fácil creer que uno lo visitó un vampiro, no es fácil creer que uno tiene un duende en la casa. Eso no es fácil de creer. Pero hay millones de historias en el mundo. Y afortunadamente, siempre lo digo, existe este espacio para que usted, que ha vivido una experiencia de estas, llame y nos cuente. Porque de pronto si le cuenta al amigo, a la novia, al jefe, al compañero, se burlan. Dicen, este man ya está loco. Pero aquí compartimos este tipo de historias. Y son historias increíbles. Y a los que nos gustan estos temas, nos encanta oír este tipo de situaciones. Y cuestionarnos, ¿no? Después de cada historia. ¿Por qué le sucedió eso a esa persona? ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué en ese lugar? ¿Qué quería? No, ese fantasma, ese demonio, esa bruja. Eso es lo que lo hace interesante. Mucha gente oye el programa y al oír una historia lo que dice, se la está inventando. ¿Cómo sabe uno que alguien se está inventando una historia? Si no hemos podido comprobar si estas cosas existen, ni a quién les sucede, ¿no? Mientras uno no pueda comprobar, no le puede decir a alguien que está inventando. Yo puedo llegar a decir, oiga, por el fin de semana una nave espacial se aterrizó encima de una finca y la vimos todos, se bajaron unos seres grises, nos saludaron y se fueron. Claro, uno dice, ay, ¿cómo inventa? Y yo pregunto, ¿y por qué no puede pasar? ¿Si acaso sabemos que eso no sucede? Nada de esto se ha demostrado ni se puede comprobar, entonces es válido. Es como si alguien dice, ¿vio? Mi cirugía que tenía 1% de probabilidad de sobrevivir, salió adelante gracias a que fui a misa antes y me eché la bendición y comulgué, por ejemplo. Alguien dice eso. Usted puede decir, ay, ¿cómo inventa? ¿Y qué tal que de pronto sí? ¿Qué tal que eso tenga algún poder? ¿No? Es bien interesante todo este tema paranormal. Bueno, la noche de hoy sí que van a oír historias que van a parecer inventadas. Porque son historias de los militares. Son historias de nuestros amigos oyentes militares o que estuvieron en el ejército o que están y tuvieron contacto con brujas. Las brujas los atormentan, las brujas se les manifiestan, las brujas los enamoran. Y quiero que usted cuente esa historia. De pronto le pasó fue a un compañero suyo. Que usted diga, mire Dani, si estábamos en las selvas del Putumayo, hermano, y un compañero, un lanza mío, conoció a X o Y señora y lo enamoró y eso era una bruja. Y el hombre se quedó a vivir allá entre las montañas. Un hombre jovencitico con una anciana, por ejemplo. O Dani, yo vi a la mujer que enfrente nuestro se transformó en un ave. O yo vi a la bruja que nos atormentaba en la carpa. Vamos a ir a ese tipo de historias que son bien increíbles, pero que en nuestro país son muy populares. Si alguien ha estado en las Fuerzas Armadas de otro país, o conoce por algún amigo o algo, cómo es el tema de las brujas con el ejército en ese país, chévere que nos cuenten. Porque de pronto dice, mire Dani, no, en otros países o en otros países no pasa absolutamente nada en relación a las brujas con el ejército. Es más que todo en Colombia o en estos países. Entonces la invitación es esa, que nos llamen, nos cuenten historias del ejército relacionadas a las brujas, que sé que hay mucha gente que quiere contar esa noche y opinar de eso también. Entonces usted puede llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Ahí nos va a llamar y nos va a contar esa historia. Porque el cartel paranormal de la Mega pregunta y habla sobre las brujas. Aquí estamos en el cartel paranormal, las brujas. ¿Por qué se enamoran de los militares? ¿Por qué siguen a los militares? ¿Por qué atormentan tanto a los militares? ¿Qué le pasó a usted? ¿Cómo fue esa experiencia? La Mega, buenas noches. Buenas noches, prima. ¿Con quién hablo? Habla con Juan Esteban. Juan, bienvenido. Bájale el volumen al radio, Juan, por favor, y cuénteme qué sucedió en relación con los militares y las brujas. Bueno, Tripa, mira, yo estuve prestando servicio en una sección de acá de los militares que se llaman los soldados campesinos. Sí. Estuvimos por allá prestando guardia, haciendo rastreo por allá por un pueblo que se llama San Antonio Labate. Eso queda más allá de mi pueblo.
Y cuando estábamos una noche por allá que la luna estaba muy clara, se veía mucho, mucho, y a mí me tocó de centinela en una parte, pero eso fue en la noche como a las 12:30 de la noche, pero en la mañana nosotros tuvimos un percance con una señora que encontramos en el camino. Sí. La señora nos trató mal, verbalmente nos trató mal, y nosotros comenzamos a regañarla, porque como ella nos trató mal, que mira, que ustedes vienen aquí, que entonces nosotros le decimos, oye, nosotros estamos expresando la seguridad de ustedes como colombianos que son. Y ella nos insultó y nos dijo cosas. Entonces un compañero de nosotros le dijo, la señora parece grúa, sigue su camino. Y eso como que le molestó a ella. Y en la noche que me tocó a mi guardia, Sí. yo estaba cerca a un árbol muy grande, acá le dicen campano. Y entonces estaba la luna clara. Yo estaba de espalda, pero yo sentía un ambiente pesado. Y yo le dije al compañero que estaba conmigo, y yo le dije, ¿tú no sientes como un ambiente pesado? Me dice, la verdad que sí siento como cuando algo va a pasar. Entonces yo le digo, bueno, pendiente. Entonces tú mirando hacia ellos, miro hacia acá, porque uno no sabe de qué lado lo van a atacar. Entonces el texto de espalda mía, él miraba hacia mi espalda y yo le cubría las espaldas a él. En ese momento, Tripa, yo miré en el cielo algo oscuro que venía hacia nosotros. Y yo le dije al compañero, ay, mira eso que está ahí arriba, y él me iba hacia arriba, y el instinto de él, sabes que uno no sabe cómo va a reaccionar. Él lo que hizo fue salir corriendo cuando estaban los otros compañeros. Y yo me quedé parado ahí, yo apunté hacia el cielo, porque a veces uno cree que es otra cosa. Y eso cayó, lo que fue cayó arriba del árbol. El árbol no tenía muchas hojas arriba, y eso se sentó ahí como un pájaro, ¿sí me entiendes? Sí. Y tiró las alas largas arriba del pavo. Tripa, eso parecía, ¿cómo explicarte, hombre? Una cometa de esas que grandísima. Ok. Eso, las alas caían de lado a lado. La cubría casi la parte superior del árbol, donde estaban las hojas. Cuando yo me puse a detallarlo arriba del árbol, me di cuenta que tenía rostros de personas, pero tenía un pico, como si fuera un chulo, pero con cara de gente, pero se le veía un pico. Cuando yo comencé a mirarlo y a detallarlo, yo ahí quedé que yo no me acordé más de tipo, yo perdí la conciencia. Yo caí al suelo y yo no supe más de mi vida, hasta cuando los compañeros me despertaron. Dice uno de los compañeros que cuando yo caí desmayado, que yo caí como un taxi, yo me desmayé. Sí. Los compañeros que vieron todo lo que estaba pasando también, se dieron de cuenta cuando esa ave arrancó del árbol, eso hizo un estrupicio fuerte. Hizo como, no sé, no sé si algún día has visto una gallina arriba de un árbol, cuando se aletea. Sí. Eso hizo fuerte, y dicen ellos que era como cuando se está acercando un helicóptero que se siente la brisa. Ella cuando suspendió así que hizo el aleteo, eso hizo feo y arrancó, pero dice ellos que nada más vieron un vistaje oscuro y ya no la vieron, ¿no? Entonces, al día siguiente, bueno, en la mañana cuando ya amaneció, que yo hablé con mi cabo, y mi cabo ellos llegaron a hacer reemplazo. Nosotros comenzamos a hablar con mi cabo y nosotros queremos salir por aquí, porque entonces nos dijo un lugareño, no, lo que pasa es que por aquí hay mucha bruja, mucha gente que se convierte en aves, en animales, en burros, en cerdos, en patos, en todo. Y esa noche él nos comentó una historia. Ese mismo día el señor nos comentó una historia de que unos tíos de él en esa época, hace muchos años cuando no había transporte, ellos traían lo que cosechaban, la yuca, el ñame, todo eso que cosechaban, lo traían en caballos, o en mulos que dicen. Ellos traían por lo menos 20, 30 mulos, y frecuentemente pasaban por esa misma vereda, por el mismo sendero, Sí. a traer la carga para otro pueblo, donde estaban los camiones que sí transportaban para otro lado. Entonces dice el muchacho que una vez el tío le contó que los mulos iban todos en fila, y de pronto el que iba adelante se frenó. Cuando ya se frenó delante, el señor que estaba atrás salió hacia adelante a mirar por qué se había frenado el mulo que iba adelante.
Cuando él llegó hasta donde estaba el muro, se dio cuenta que en la carretera, o sea, en la vía donde iban los muros, que era un sendero pequeño, se dio cuenta que había una mata de patilla, pero la mata de patilla estaba llena de patillas. Y él dice, ¿cómo así? Si nosotros pasamos la semana pasada y aquí ni siquiera mata de patilla había. ¿Y de dónde salió esa mata de patilla? Entonces dijo uno de los que iba a coger, no, eso es bruja. Ahora verá, y se devolvió. Cuenta muchacho que el Señor le había dicho que cortaron una vara, una rama de un árbol que se llama el totumo, pero allá le dicen totumo cimarrón. Ok. Arrancaron esa rama y el Señor la retó y cogió la mata y comenzó a darle como si fuera un machete, a cortar la patilla con la rama, y al día ella se recogió la mata, ¿sí me entiendes? Ella estaba regada todo el camino. Cuando los señores comenzaron a darle con la rama, ella se recogió hacia la orilla y comenzaron a andar los mulos. Ellos se fueron por ese viaje, ese transporte para allá, y duraron hasta 3-4 días para regresar al pueblo. Cuando ya regresaron al pueblo, él llegó a su casa, le preguntó a la esposa, ¿ay, qué? ¿Cómo está todo por acá? Y le dice, no, aquí hay novedad. ¿Cómo así? No, que murió fulano. Y dice, ¿cómo así que se murió? Esa señora tenía bastante vida. Y dice, no, ella apareció en el camino allá con todos los pechos, o sea, los senos, todo macheteado como si le hubieran dado machete a la señora, y ya no aguantó el día, se murió. Y entonces dice uno de los compañeros del Señor, esa fue la bruja que nosotros levantamos con la vara. Ella era la bruja que estaba con el tema de patilla. Así que para esos pueblos hay bastante cosas que una vez acá dice, no, yo no creo en eso, pero sí pasa. Hasta hay mucha bruja en esos pueblos, o había o hay, no sé, pero ya en esos tiempos, hace muchos años sí había bastante bruja y se veían bastante cosas en los caminos, muchas cosas. Pues amigo Juan, gracias por sus historias relacionadas a las brujas. Creo que ellas, o sea, las brujas persiguen a los militares no porque se enamoran. Ellos son groseros desde que se levantan hasta que se acuestan con groserías. El sargento madruga a levantar al soldado con madrazos, el cabo a los soldados y los soldados entre ellos mismos. Generales humillando al sargento o al teniente. Eso es mala energía, por eso ellos viven esas experiencias. Las brujas, ¿por qué atormentan tanto a los militares? Claro, hay personas que dicen, bueno, las brujas atormentan a cualquiera, de acuerdo, pero a los militares los atormentan demasiado. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué a los militares? ¿Por qué los buscan tanto? ¿Por qué buscan enamorarlos? ¿Por qué los acechan tanto? La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Iber Castillo de la ciudad de Barranquilla. Iber, gracias y bienvenido al Cartel Paranormal, su historia. Gracias. La historia mía, hace muchos años cuando yo presté el servicio en, eso fue en Malagana Bolívar, en la jurisdicción de Malagana Bolívar. Sí. Yo estaba en el Bafín 3, ese es un batallón de contraguerrillas. Estábamos allá entre Zambrano y Plato. Sí, señor. Entonces, a mí me tocaba prestar guardia a eso de las 3 de la mañana, me tocaba a mí reemplazar el compañero de guardia. De repente, bueno, yo estoy en mi puesto de seguridad, prestando la seguridad a la tropa. Yo veo donde viene cabalgando un caballo. Sí. Viene un caballo, pero yo no sé, yo cuando yo veo el caballo, yo lo veo que tiene sus frenos, sus aperos, sus vainas así. Yo veo el caballo donde viene cabalgando, de repente se va deteniendo. Cuando yo veo el caballo, yo, no sé, se me puso la cabeza grande y me quedé como inmóvil. Bueno, yo veo que se baja una persona y yo digo, ¿esta vaina qué es, loco? De repente otra vez la persona se montó en el caballo. Sí. Y le dio la vuelta al árbol donde yo estaba. Claro, yo tenía mi fusil y mi cosa, pero yo tenía miedo porque estábamos en una época de que en Colombia estaba la época de algún man de esos, pero cuando yo empiezo que ve que el caballo le brilla el freno y la silla y la vaina, da la vuelta al árbol donde yo estaba, yo me escondo. Y el caballo sigue por el sendero y se desapareció. Esa es la historia que tengo. Estoy hablando del año 97, cuando yo presté el servicio militar. Fue algo inexplicable. La verdad es que
yo dije, bueno, esta vaina tiene que ser algo del demonio, porque esto no es de Dios, esto es algo sobrenatural. Eso fue lo que me sucedió a mí prestando el servicio. Pues a usted muchas gracias por compartir su historia, historias de brujas, de la brujería, en relación con los militares. La Mega, buenas noches. Buenas noches, habla con Diego. Diego, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted? Bueno, a mí me sucedió eso, pues también me pasó cuando estaba niño, pero también me pasó en el servicio militar. Sí. A nosotros nos trasladaron para el sector entre Yopal con Arauca y fueron tantas cosas y experiencias que viví. Pues una vez nos sacaron a prestar servicio de 3 a 6, hacíamos 4x3 porque pues el sector era muy riesgoso. Sí. Y entonces me comenzó a entrar una pesadez en el cuerpo, como el sueño. Sí. Y me recosté en unas maticas que habían ahí cerca. Y cuando en un momento a otro me hablan en el oído y me dicen, compañero, no se duerma, pilas que están cerca, que son hartos. Y entonces yo me levanté asustado. Sí. Asustado porque pues estaba solo y no había alrededor nadie. Entonces yo quedé impactado. Después me dice un compañero, curso, ¿qué es lo que suena por ahí? Entonces había una visualización como así despejado cuando yo veo que aterriza algo como algo negro en un árbol y se comienza a mecer. Yo le dije, no se preocupe, yo ahora le cuento cuando entremos ahí a la estación. Sí. Y yo le comenté, yo le dije, no, eso es una bruja. Eso era una bruja. Y comenzaron también a los otros compañeros a atormentarlos. A nosotros nos tocaba ir a brindar el apoyo, ir con el visor nocturno, se reían. No, eso mejor dicho era una cosa que es una adrenalina que ustedes sienten, pero a la vez siente miedo. Sí. Y la otra fue cuando tenía como unos 8 años. Sí. Y estaba en la finca de mi abuela. Estaba con ella, el esposo y mi sobrina. Y me dice mi abuela como a las 2 de la mañana, pues en ese instante también se escuchó un borbandeo, que había un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Cuando ella me dice, Diego, hijo, en el techo hay una bruja, coja bien a su sobrina. Entonces yo la abracé. Pero yo quedé mirando hacia el techo y de un momento a otro comencé a sentir el cuerpo caliente y como a sudar desesperado. Y en la mañana me levanté y en cualquier lado donde yo me sentaba, eso me quedaba dormido, eso quedaba como si me hubieran observado la energía. Bueno, pues muy bien, Diego, contando su historia de su niñez y también cuando estuvo en el ejército. Hoy hablamos y escuchamos historias de la brujería, las brujas relacionadas a los militares. ¿Por qué cree usted que las brujas atormentan tanto a los militares? De hoy en 8, amigos de Bogotá, el próximo martes 31 de enero, les tengo la invitación para que disfrutemos de la premier, la película Llaman a la Puerta. Llaman a la Puerta. Nos vamos a ver en el Mall Plaza, ahí en la carrera 30 con calle 19, para hacer el programa en vivo de 7 a 12 de la noche con nuestros proyectos invitados, sus historias, consultas, y a las 12 vamos a proyectar la película Llaman a la Puerta. Esa es la invitación para usted que está en Bogotá, próximo 31 de enero, de disfrutar el cartel de la Mega, más película de cine Llaman a la Puerta a la medianoche. Lleguen antes de las 7 de la noche, boletería hasta agotar existencia en orden de llegada, ahí les entregamos las boletas, ya saben, Mall Plaza, de hoy en 8, martes 31 de enero. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Reinaldo Londoño. Reinaldo, bienvenido, ¿y qué le sucedió a usted? ¿Qué historia? Tengo historias. Me sucedió en el pueblo de Yurayaco, Caquetá. Sí. Sí, eso es abajo de Belén de los Andaquíes, Yurayaco. No sé, algo me despierta a la 1 de la mañana, 1, 2, 3 de la mañana. Totalmente estoy despierto. No me puedo mover. Sí. La sensación es de que me estoy orinando, estoy despierto. Trato de llamar a un compañero en la pieza, no me podía mover. En el momento en que termino, pues ya supuestamente que me oriné, que algo me suelta el pecho. Inmediatamente yo cojo la linterna. Sí. Cuando yo cojo la linterna y me alumbro, pues no era orina. Me había desarrollado totalmente, bañado,
mejor dicho, hasta la cabeza. Entonces, para mí no es normal. Despierto al compañero, le cuento y me dice, no, usted tuvo un sueño erótico, usted está, no sea tan huevo, y una persona ya muy vieja, en esas cosas, bueno, ya no fui capaz, e inmediatamente sucede eso, cae algo muy pesado en la lata, ya los techos son latas de zinc. Ok. Cae algo muy pesado y se sacude las alas, como cuando algo le echan el polvo y se sacude las alas. Inmediatamente voy para el restaurante, ya habían abierto a las 4 de la mañana porque trabajamos en una compañía petrolera, entonces el pueblo se despierta a las 4, el restaurante alista a la gente y todo. Comento pues la vaina, llego contando eso, más de, éramos todos de Bogotá, habíamos trabajado en Bogotá todos. Entonces, no, pues un sueño lógico, no, una persona así me escucha, me dice, haga esto, es una bruja. Lo va a coger todos los días, no me acuerdo muy bien, pero sé que fue con ajos y agujas y cruces alrededor de la cama. Me dice, de 15 a 20 días esa persona va a llegar y lo que ella le hizo a usted en espíritu, usted lo tiene que hacer en cuerpo. Pasó el tiempo, yo nunca le quiero entrar a eso, cierto día me llaman, lo están buscando, cierta persona, nos tomamos unos licores y lo que dijo el señor, eso sucedió. La persona era bruja, había base militar en ese pueblo y todos los militares eran azotados por las brujas. Las veían en los árboles, cuerpo de aves y la cabeza humana. Una historia para contar. Usted quería preguntarle, ¿por qué cree usted que los militares son como ese imán para las brujas? ¿Por el sector donde se movilizan o algo las atrae de ellos? No lo sé, pero en Duracaco, esa historia me pasó a mí. Era la tía de una novia que yo tuve en una vereda. Uh-huh. Yo le gusté, pero nunca le paré bolas, porque a mí no me gustaba la señora. Y cuando ella llegó era gorda, bajita, narizona, pinta de bruja. Gente con mucho dinero. ¿Qué sucedía en la base militar? Donde era el taladro petrolero, donde trabajaba el taladro petrolero, que trabajamos nosotros con la maquinaria, eso lo custodiaba el ejército. En el pueblo, la policía hasta las 6 de la tarde. A las 6 le hacían entrega del puesto a las FARC. Las FARC patrullaban toda la noche. Los militares en la base, muchos enloquecieron, otros disparaban y las veían riendo en los árboles. Eran aves, pero la cabeza era humana. Mucha gente no cree, yo sí creo. No viví eso, pero sí escuché las historias de los militares y muchas personas locas y gritaban las bajas por psiquiatría inmediatamente. Porque nadie cree, pero que las hay, sí las hay. Qué historia, ¿eh? Mira, y se imagina Paul, una ave grande con como él decía, la cabeza de mujer. Uy, Daniel, eso debe ser algo impactante, ¿no? También se puede prestar, Dani, para confusiones. Puede ser de pronto una persona que tenga un abrigo o algo así, ¿no? Y la imaginación lo puede a uno hacer, o la sugestión puede hacer que también a uno le falle un poco lo que está viendo, ¿no? Y pueda confundir. Por eso dice él que nadie cree, pero él lo vivió y los compañeros. Las aves con cabeza de mujer. ¿Saben ustedes ver eso? Ese pájaro, porque no un pájaro grande, bueno, una ave, pero que se voltee y tenga cara de mujer. Sí. Las brujas atormentan a los militares bastante. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les atrae de ellos? ¿Los enamoran? Puede usted opinar llamando al 601-288-418 y contar su historia. La Mega, buenas noches. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo estás? Te habla Carlos, acá de Cartagena. Desde Cartagena, Carlos, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Bueno, tengo dos historias, pues fueron muy aterradoras para mí. Sí. La primera sucedió, pues, cuando yo pequeño, mi tío manejaba una mula. Ok. Entonces viajamos a Santa Marta. Sí. Allá en Santa Marta hicimos un descargue y pues nos llamaron, el patrón de él lo llamó, no, que hay que cargar semilla de algodón para traer para Cartagena. Entonces fuimos a un pueblo que se llama Aguas Claras, en el Magdalena, que era donde había que cargar esa semilla de algodón, pero cuando nosotros llegamos tarde. Okay. No había quien cargara eso, esas mulas y todo eso. Bueno, entonces el vigilante nos dijo, bueno, parqueen la mula ahí, por aquí cerca no hay hoteles, si quieres se quedan durmiendo en la mula y todo eso. Bueno, salimos a comer, un caserío, salimos a comer y regresamos. Ya eso como de las 11, 12 de la noche, yo siento golpes en la plancha de la mula, unos golpeteos pero muy fuertes, ¿ya? Pero sí. Estamos como entre dormidos, el subconsciente y todo eso, yo me despierto. Cuando yo
volteo hacia el vidrio trasero de la cabina, yo veo a varias mujeres cargando la mula. O sea, saltaban tan alto y con los bultos caían encima de la mula. Ya. Y yo llamaba a mi tío, párese. Mi tío o sea, él me decía, hombre, quédate dormido. No, marica, no puedo. Y se me acercaban así al vidrio de la mula, se me acercaban y se me reían en la cara. O sea, como quien dice, pues madre, no te creen. ¿Ya? Entonces, a todo esto, pues, ellas dejaron de hacer lo que estaban haciendo, pero se reían de mí, o sea, se burlaban de mí. ¿Ya? Cuando ya todo pasó, que amaneció, la mula no estaba cargada, o sea, no apareció cargada. Ellas asemejaban a que estaban poniendo unos bultos en la mula, pero no la cargaban, ¿ya? Pero saltaban muy alto y caían en la mesa de la mula. Entonces, al día siguiente, que ya nos despertábamos, fuimos, nos bañamos, yo no dormí nada. Yo le pregunto a mi tío, ¿usted sí no vio nada? Sí, yo las vi, pero yo no puedo demostrarte miedo a ti, no te lo puedo demostrar. Ya, yo sé que esto es tierra de brujas, pero yo no te puedo demostrar miedo a ti. Así que tranquilízate. Cuando vuelvas a ver una cosa de esa, cierra los ojos e ignórala, porque se te burlaron a ti en la cara. Golpeaban el vidrio y se te burlaban, más bien ignórala. Y la segunda historia fue por mi casa, pues todos los días, a las 11:30 de la noche, los perros en los patios de la casa, acá en Cartagena son patios grandísimos. En los patios de las casas empezaban los perros a ladrar y los árboles a moverse, aun cuando no habían brisa, empezaban a moverse los árboles ya. Y los perros ladrando todos los días a la misma hora, todos los días. ¿Y qué veían ustedes en los árboles? No, nada, no veíamos nada. Nada, se movían solos. Se movían solos, sin brisa ni nada, se movían. Y los perros ladraban. Okay. Entonces, cierto día, al lado de la casa de nosotros, vivía un señor paisa, un cuarto alquilado. Muy buena gente él, muy buena gente. Entonces, pues a mí a veces me tocaba bajar de trabajar tarde. Un día íbamos bajando mi hermano y yo, y él estaba en la puerta, porque acá uno acostumbra a tomar en la puerta, y ellos pues se acostumbraron a tomar en la puerta, y entonces él estaba tomando con un primo que había venido de la Unión Antioquia. Sí. Entonces nos llamó a mi hermano, a mí, venga, siéntese, lo voy a presentar a mi primo, que no hay que estar, estamos ahí hablando. Como a las 11:30, a la misma hora que los perros se ponen a ladrar, el señor se quedó así estático, pero como en trance. Sí. Se quedó así como en trance y dijo, por aquí hay brujas. O sea, así sin más ni más dijo, por aquí hay brujas. Y efectivamente, o sea, nos dijo, o sea, sin mirar ni nada, levantó el brazo y señaló hacia la derecha. Y están allá en aquel árbol, sin mirar ni nada. Cuando él señaló, que dijo, están allá en aquel árbol, salieron 3 pájaros, pero inmensos, volando de esos árboles. Y los perros empezaron a corretear para donde iban esas aves, se iban volando de lado a lado. Enseguida a nosotros nos entró ese pánico, porque en realidad por ahí hay una señora que hacía trabajo para jueces, para fiscales, para abogados, y ellos pasaban vestidos de blanco hacia donde ella, pero con bolsa, porque ellas no reciben dinero. Ellos pasaban con especies, con mercado y esa vaina, ¿me entiendes? Entonces, al día pues nosotros despavoridos entramos a la casa, porque vivíamos al lado, entramos a la casa todos asustados. Sí. Y dice, man, ¿cómo supo esa vaina? Porque la señora sí vivía por ahí como a 5 casas donde nosotros vivíamos. Entonces, ¿qué sucedió? Que al día siguiente fue la señora a donde el vecino de nosotros. Él dijo, venga, Mauricio, mire, vea, yo no quiero meterme en problemas. Yo sé que su primo sabe mucho de esto. Y yo lo percibí. Si usted tiene aquí una persona, yo no me estoy metiendo con ella. Ya la señora fue a la casa del amigo de nosotros a decirle de que ella no se iba a meter con él, porque el señor sabía demasiado, sabía mucho. Ya, de ahí en adelante no se sintió más ese estruendo en los árboles ni los perros ladrando. O sea, más nunca se sintió. Pues amigo Carlos, desde Cartagena, muchas gracias. Las brujas son las protagonistas esta noche en el Cartel Paranormal, y ojalá las brujas en relación con los militares. ¿Fue usted militar? ¿Está en el ejército? ¿Lo atormentan las brujas? ¿Cómo son? ¿Por qué cree usted que son como imanes para ellas? ¿Qué buscan en ustedes? Usted,
tuvo de pronto alguna relación con una bruja? ¿Cómo era esa mujer? Las brujas y el ejército son los invitados esta noche en el Cartel Paranormal. Dice Jenny Melodía, se les llama las brujas de la guerra. No son raros los casos en Colombia en los que guerrilleros o militares buscan la ayuda de la magia negra contra el enemigo. Hasta familiares de secuestrados han recurrido a los hechiceros. Y es por esta razón que se ven tanto en la selva. Las brujas y los militares. ¿Por qué las brujas se enamoran de los militares? ¿Por qué los acechan tanto? La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Con quién hablo? Andrés Mejía. Andrés, bienvenido y cuénteme su historia. Gracias, hermano. Pues yo, historias de brujas en el ejército tengo muchas. La cosa es tan brava, Daniel, en el ejército que a nosotros, yo pagué servicio en el Batallón de Mantenimiento de Ingenieros número 21 de Tolemaida. Okay. Y a nosotros muchas noches nos formaban los comandantes para decirnos que era noche de centinelas de brujas, que esa noche estaba molestando a las brujas porque ya varios centinelas los habían molestado, entonces que teníamos que estar pendientes de las brujas. Eso por un lado. Oiga, pero qué curioso, es la primera vez que escucho eso, o sea, los formaban y los mismos comandantes les decían noche de centinelas de brujas. Sí, señor. O sea, la creencia en el batallón y donde usted le tocó en Tolemaida era total frente a las brujas. Claro, era abiertamente aceptado eso. Ya. Yo alguna vez me tocó en una base que se llama La Esmeralda, que era la base de la entrada militar a Tolemaida. En esa base siempre recibíamos más o menos unos 20 soldados. Sí. Y dentro de los 20 teníamos 2 compañeros que ellos dormían juntos. Ok. El sargento, pues, el cuadro que nos comandaba allí, nos molestaba mucho a ellos, porque como así que homosexuales allá en el ejército. Entonces yo decía que no eran homosexuales, que simplemente ellos dormían juntos porque las brujas los molestaban en las noches. Ok. Y efectivamente ellos todas las mañanas amanecían llenos de chupones por todos lados. Tanto así que ellos contaban que una vez no solamente llegaron brujas, sino llegaron con un brujo. Y los sacaban de los cáteres, de los camarotes, y los sacaban a volar. Imagínense. Oiga, pero, oiga, y eso los chupones y las sacadas a volar, como usted dice, nunca se dan cuenta quiénes eran, o sea, les pasaba, más no veían el acontecimiento, a ver si era la bruja o una mujer chupeteándolos, haciéndolos algo, o sea, nunca se daban cuenta. No, ellos simplemente sentían. Cuando digo que un brujo, porque ellos sentían también, uno de ellos sintió que el peso como de las huevas del tipo en la garganta. Vea pues, pero o sea, lo que usted decía, sentían más no lo veían. No lo veían, o sea no se ven. Exacto, esa es mi pregunta, o sea que según su historia y su experiencia entre los compañeros, digamos que las brujas, sin saber realmente quiénes son, eran invisibles. En cierta forma, porque a mí sí me pasó también otras 2 oportunidades en la misma base, sí, en un puesto que se llamaba el puesto de la bruja, que yo sentí una noche que el ambiente estaba raro, estaba nublado y pues en Tolemaida pues casi no se nubla, ¿no? Por el calor tan berraco. Sí. Y pues yo de una vez me bajé para el alojamiento donde están todos por el miedo, porque esa vaina me puso como rara, y vi pasar un pisco con cara de mujer. Yo cargué mi fusil, aunque el hecho de que uno vaya a disparar, eso se mete uno en envainada ni en la berraca, pero yo lo cargué del miedo tan berraco. Sí. Ella pasó varias veces volando frente a mí y se desapareció y volvió otra vez la noche a normal. En otra ocasión me tocó el puesto que se llamaba el puesto de la reacción, que era un pelotón que mandaban a la misma base para apoyar a la base. Pero queda al lado del río. Yo empecé a escuchar pisadas como si estuviera alguien entrando. Yo pensé que era la guerrilla. Entonces yo llamé al cuadro para que me viniera a apoyar. El hombre me dijo, hable mierda, eche para allá. Y me volvió a meter allá en el sitio donde yo escuchaba las pisadas. Seguí escuchando las pisadas hasta que de un momento a otro había unas tejas y cayó un bicho grande sobre las tejas.
Igual yo no me pude mover del sitio, no vi nada, pero sí escuchaba muchas cosas alrededor y esas son mis historias. Pero espere, Andrés, no me va a colgar que esto está buenísimo. Y bueno, usted que dio tantas experiencias, tantas historias. Ahora la pregunta que estamos haciendo esta noche. Usted habla de Tolemaida, ¿por qué? Bueno, una cantidad de brujas que hasta los comandantes decían, hoy centinelas de noche de brujas, imagínese eso, porque hay muchas brujas, pero las brujas, entre ustedes ya que era un tema abierto, ¿quiénes eran? Eran mujeres ahí de los pueblos aledaños a Tolemaida, no sé, Melgar, Girardot, y se transforman, ¿qué hablan entre ustedes? O sea, ¿quién es la bruja? Sí, son mujeres. No, pues, Aló, Andrés, los malos, señor. Perdón, es que le fue un poquito la voz, que son mujeres que ¿qué? Son mujeres que viven alrededor de las bases militares, practican la brujería, pero no tiene que ser, o sea, no tiene nada que ver con que los militares sean malos ni nada de eso. Yo era un buen tipo, un muchacho bueno. Y, se le fue la voz ahí, alcanzó que eso. Andrés, perdón, es que seguro va en movimiento, ¿cierto? Aló. Aló. Ahí volvió Andrés. Me decía que son mujeres que viven cerca, que no necesariamente tienen que ser hombres malos, sino que les gustan ustedes o qué. ¿Les gustan los militares? Sí, claro. Porque son hombres tan solos. Bueno, les gustan los militares porque son hombres que están solos. Muchas gracias. Qué historia las de Andrés. Y mire, son mujeres que viven ahí cerca de los batallones. Es que esa es la pregunta. Claro, la bruja lo puede asustar a usted, me puede asustar a mí esta noche, se nos puede aparecer. Pero es que entre el ejército y los militares es muy común este tema. Muchas gracias a todos los militares o a los que hicieron parte del ejército alguna vez y han compartido esas historias de no creer. Aquí lo hablamos con Paul, que sería increíble uno ver un ave, pero eso lo describen de un tamaño enorme, con cara, con cabeza de mujer. Sí. O sea, claro, ya ves que tienen su pico y todo, pero de ahí a decir que era una mujer. Y claro, mucha gente no cree en esto, pero se dan cuenta ustedes que las historias son muchísimas. Y me llamó mucho la atención que nunca había oído que en una formación militar, por ejemplo, los comandantes dijeran, hoy es noche de brujas, cuidado, centinelas. O sea, como que confirman, sí. Porque uno dice, no, es el soldado ese que está loco, está chifladito, qué sé yo. Pero ya no sé, el capitán o las autoridades digan, ojo, hoy es noche de brujas, o sea, están alborotadas. Tenaz eso. Ojalá algún día, y hago aquí el llamado, una vez nos dieron la oportunidad en la escuela del 80 hacer un programa allá del cartel. Ojalá si algún militar, me está viendo algo de los militares, algún día nos invitaran a un batallón del ejército a hacer un programa toda la noche allí con los soldados y hablar de estas historias. Y por qué no, que sepan en qué fechas es que las brujas se manifiestan más o todo, me invitaran a pasar una noche allí y ver esto sería increíble. O sea, ver cómo llegan estas aves enormes, oír su carcajada y que lo atormenten a uno, ¿no? Suena de película, pero miren qué pasa. Y hay miles de historias en Colombia y de los soldados sobre este tema. Y siguen llamando. Y vamos a seguir oyendo historias, invitados en relación a este tema, las brujas. Y el por qué. Que me den su opinión, por qué creen que los molestan tanto. ¿Por qué buscan enamorarlos? ¿Ah? La Mega, buenas noches. Sí, La Mega, buenas noches, con Camilo. ¿Qué hubo, Camilo? Bienvenido, muchas gracias y cuéntenos su historia. Daniel, mira, esta historia me ocurrió en el batallón contra el narcotráfico en La Arandia. Okay. Esa historia, Dani, esta evidencia la evidenciamos 10 personas, no fueron 2 ni 3. Ya. Estábamos caminando y abajo en un peñasco, no muy grande, se veía una señora y ya eran las 6 de la tarde, ya iba a caer la noche y le preguntamos que qué hacía allá. Nos decía que se había quedado lavando ropa, que se le había hecho muy tarde y que por mucho en los pies que no podía subir la montaña. 6 de nuestros compañeros se quedaron arriba en el filo y 4 bajamos a subirla. 2 compañeros la cogieron y la empezaron a subir y nosotros 2 nos quedamos por el lado como haciendo guardia, y cuando íbamos subiendo y llegamos al final, Dani, no me vas a creer, ¿qué pasó? Llevaban era una piedra. ¿Qué? Y todos los 10 la vimos. O sea, lo que era una piedra. O sea, lo que habían capturado se transformó en piedra en el camino. Sí, en el camino llegamos y cuando llegamos ellos 2 llevaban era una piedra. ¿Y qué dijeron ustedes o qué piensan? ¿Qué sucedió? Pues, ya no, fue algo como increíble y todos quedamos como en shock y en el momento no hablamos del tema, pero después cuando empezamos a caminar
a seguir patrullando. Empezamos todos como, venga, esto, ¿qué nos pasó? Pero fuimos todos los días los que vimos, ¿qué fue esto tan impresionante? ¿Usted cree, Camilo, en el tema de las brujas, o qué cree usted que las brujas que son mujeres normales y tienen pactos demoníacos, son demonios, son mujeres u hombres que crecen o que nacen con este don? ¿Qué opina usted? Yo digo, Daniel, que son mujeres que hacen pactos y tienen el don de doblarse, aparecer y hacer todo este tipo de magia. Pero, Dani, si esto nos pasó a nosotros y puedo decir que 10 personas los vimos y cuando logro hablar con mis compañeros siempre recordamos esta experiencia. ¡Qué historia! ¿Ah? Ahora la transformación en piedra. La Mega, buenas noches. Antes de presentarle al siguiente ¿Qué pasó? oyente, Dani, le cuento. Este oyente nos pidió el favor que nos comunicáramos con él. Tiene varias historias bastante interesantes. Ah, qué bueno. Con respecto al tema. Se llama Andrés. Ah, bueno, Andrés, muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Bueno, Andrés, cuéntenos de su experiencia. El tema, ¿usted fue soldado o tuvo algún contacto con el tema militar, cierto? Sí, digamos que tengo un rango más o menos mediano dentro de mi carrera y pues a razón de eso mismo pues he estado rotando por muchas unidades del ejército en todo el territorio nacional, ¿sí? Bueno, ¿y qué encuentros, qué historias dentro de sus compañeros tiene con respecto a las brujas? ¿No? Porque pues en casi todos los batallones se encuentra uno con el puesto de bruja, ¿no? Sí. Bueno, vamos a contarle pues, a mí me han pasado, la verdad me han ocurrido bastante cosas durante mi carrera militar. Digamos que así como para resaltar ahorita así una así de mayor relevancia pues, respecto al tema de las brujas. Bueno, yo me encontraba en el año 2014, entre 2014 y 2015 hacia el sector de La Guajira, ¿sí? Hacia el norte de La Guajira. Pues allá nosotros nos tocaba brindarle seguridad a lo que es la infraestructura, y todo lo que es el tema de la seguridad y en el campo como tal, a todas esas multinacionales que extraen diferentes minerales. Sí. Bueno, de un momento acá, pues, los soldados empezaban a reportarme, ¿no? A informarme de que estaban sufriendo de chupones, de moretones en los brazos, en las piernas, en el cuello, en el pecho, y pues que no tiene ninguna explicación normal para ello, ¿no? Pues no eran uno, eran varios. Nosotros éramos más o menos un grupo de 20, ¿sí? En la patrulla. Entonces, pues, aparte de eso, también lo que me llamó mucho la atención en una ocasión de esas, pues, yo diría que es una bruja, ¿no? Porque en una ocasión de esas, muchachos, los que se encontraban prestando de seguridad, de centinela, ¿sí? No sé, como que tenía un pequeño lapsus, trataba como de quedarse dormido y cuando se despertaba, empezaba a gritar y a quejarse que se le habían robado el fusil, ¿sí? Sí. Y el soldado con el fusil terciado al pecho lo tenía en todo momento, nunca se le perdió, nunca se le habían robado, pero más sin embargo decía que se lo habían quitado, que no lo tenía, y el joven, pues nosotros le decíamos, no, pero si ahí lo tiene, ¿sí? Y él, no, se me lo robaron, no, que se lo llevaron. Nosotros, no, ahí lo tiene, tranquilo, cálmese, tranquilícese. Entonces ahí yo como que pues ordenaba relevarlo, mandarlo a descansar y todo eso, y así seguían ocurriendo, incluso en algunas ocasiones de los mismos moretones y chupones que les salían a los muchachos, hasta sangre les salía, ¿sí? En algunas ocasiones. Entonces, cierto día, más o menos en la madrugada, yo como a las 2:30 de la mañana, me levanté pues a verificar el dispositivo, la seguridad y todo eso, ¿no? De que los muchachos estuvieran bien parados, bien ubicados y todo eso, y por lo demás. Pues yo antes de eso ya como que les dije, ya hermano, dejen de seguir molestando con eso, ustedes están mamando gallo, hermano, ustedes mismos, esto es un tema muy delicado, no molesten con eso. Pues la verdad pues era algo así como también yo un poco escéptico de todo eso y también pues como para no ocasionarles más miedo a los muchachos porque eso ya les daba miedo, ya no querían prestar solos en el mismo punto, ¿no? Sino que
digamos, eso también podría vulnerar la seguridad y todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, cierto día, pues yo fui, verifiqué el dispositivo y todo eso, y me acosté en la hamaca, pues en clima caliente. En clima caliente uno duerme en hamaca, en clima frío uno duerme en colchoneta y en el piso, ¿sí? Sí. Entonces, yo ya, digamos, estaba ya como, puse los auriculares, estaba escuchando música, ya estaba como quedando ya a punto de quedarme dormido, pero aún estaba consciente, pues, estaba pasando, como cuando ya uno entra en ese periodo de trance ya para quedarse dormido, cuando yo sentí que me cayó un peso muy, muy, muy fuerte encima, sobre mi pecho, ¿sí? Ujú. Y yo pues era consciente de lo que está pasando, pero ya, más sin embargo, yo ya no podía abrir los ojos y pues yo trataba como de girarme para, tan si fuera pues caer al suelo, caerme de la hamaca, pero no podía. Yo trataba de como de forcejear, mover el cuerpo hacia la izquierda, hacia la derecha, pero ese animal, porque yo digo que era como una especie animal, como que mejor se cuadraba, mejor se posicionaba y no me dejaba moverme, ¿sí? Sí. Era algo que tenía el control sobre mí, lo único que no tenía, lo único que yo tenía ahí era la conciencia solamente, ¿sí? Yo Sí. era consciente de lo que estaba pasando, pero más sin embargo, absolutamente nada de lo que podía hacer absolutamente nada más, ¿sí? Andrés, ¿y pudo usted de pronto en esa ocasión ver cómo era ese animal que lo oprimía? En el momento cuando me estaba ocurriendo eso, no porque ni los ojos los pude abrir, pero yo recé el Padre Nuestro y ni con eso se fue. Y me acordé de otra oración, pues que digamos que ha venido de generación en generación, y la recité igual mentalmente, como le decía en el subconsciente, y ahí sí ya yo sentí que eso se liberó, ¿sí? Sí. Cuando ya sentí que eso se liberó, los muchachos se me acercaron allá a mirar qué me había pasado y todo eso, porque ellos estaban escuchando como los lamentos míos, sí, en voz baja, sí, pero pensaron que de pronto era algo normal o que de pronto era a raíz del sueño, del cansancio y todo eso, sí. Sí. Cuando eso pasó, que yo pude abrir los ojos, yo vi saliendo una vez, yo creería, o sea, yo más o menos en la oscuridad yo creería que tendría por ahí que unos 2,5 metros, 3 metros de envergadura, ¿sí? Alas abiertas, y se ubicó encima, en el árbol que estaba ahí más cercano a nosotros, en la parte de arriba. Eso es más o menos como a unos 10, 15 metros. Yo creería que no es más, ¿sí? Sí. Estos muchachos, pues, en medio de su desesperación y todo eso, empezaron a lanzarle piedras y palos y todo eso. Y nosotros vimos, ¿sí? En medio de la oscuridad alcanzamos a observar la silueta cuando eso cayó al piso, porque todos los muchachos y yo que estábamos ahí presenciando eso, vimos ahí más o menos entre la oscuridad y la silueta, porque eso es campo abierto, pues se alcanza a ver un poco, cuando dependiendo de la luna, ¿sí? Vimos cuando ese cuerpo, digamos, ese animal cayó al piso, el pasto más o menos estaba a una altura como de unos 30 centímetros, nosotros vimos que eso cayó, y la verdad, pues, les puedo asegurar y les puedo garantizar de que nosotros amanecimos buscando sobre ese sector o sobre ese punto donde ese cuerpo cayó, y nosotros no encontramos absolutamente nada, ¿sí? Y nunca descuidamos el punto, nunca descuidamos el lugar. Todos ahí volcados, pues, a buscar ahí qué era, como pues, para verificar y todo eso, porque era lo que había pasado, pero nosotros nunca logramos encontrar nada, ¿sí? O sea que Andrés, perdón, lo interrumpo y le hago una pregunta. Mucha gente cree que el espíritu de la mujer es como el que sale del cuerpo y se le mete en el cuerpo a un animal y vaya atormenta a la gente, en el cuerpo de un ave, otros creen que era un perro, en un gato, en fin. Pero si desapareció hasta el animal, entonces creería usted que la mujer, la bruja tiene la habilidad de convertirse en animal y a la vez también desaparecer cuando quiere. O sea, no es que se apropie un animal porque el animal no desaparecería. Se va la bruja del animal, el espíritu, pero hubieran visto el animal ahí tirado abajo del árbol. Pero usted cree entonces que es la misma mujer que logra transformarse en animal y a la vez desaparecer. Yo creo que sí, sí, porque, como le digo,
la distancia era considerablemente cerca. Si bien es cierto, pues el pasto, el rastrojo donde estábamos era más o menos 30 centímetros, pero pues no era no tan alto como para que se nos perdiera de vista, ¿sí? Y todos vimos y escuchamos cuando cayó ese animal o ese objeto ahí, pues en ese punto. Entonces yo creería que sí tiene esa capacidad de transformarse en animales, pero que también a su vez de desaparecerse y, y, pues liberarse, ¿no? Porque pues donde lo hubiéramos podido le hubiera ido muy mal, ¿no? Claro. Andrés, una pregunta que pues sería chévere como responderla. Cuando ustedes tienen esos encuentros, ¿no? Al siguiente día o después de que pasa este tipo de sucesos, ¿cuál es como el protocolo que tienen ustedes para poder hacer que el individuo, el soldado, vaya tranquilamente y empiece como a calmarse y empiece como a llevar ese tipo de cosas de una manera racional? Porque me imagino que ustedes le pondrán psicólogo y todo ese tema como para que puedan asimilar ese tipo de cosas y puedan manejarlo, ¿no? ¿Cómo es el protocolo que tienen ustedes para tratar de llevar ese tipo de sucesos? Bueno, pues yo internamente, digamos, como para evitar de que las cosas empeoraran y que las cosas se agravaran y la situación no se tornara más compleja, yo sabía dentro de mí y dentro de mi consciente, yo sabía lo que estaba pasando porque pues, yo sí, digamos, a partir de que me ocurrió eso, a mí me pareció eso tan del otro mundo, sí, tan fuera de lo normal porque cuando ya a uno le pasa y lo vive en carne propia, pues ya uno ahí como que sí cree que eso es cierto y todo lo demás, pero yo como que trataba de tranquilizarlos, asociando eso más como con la realidad, diciéndoles que eso de pronto había sido algún animal, sí, o digamos diciéndolo de otra forma, pero sí ya había muchachos que tenían ya quedaban muy marcados con ese trauma y en esos casos pues ya uno lo que hace es solicitar la evacuación del joven para que allá ya sea valorado psicológicamente en el puesto de mando para que pues el muchacho entre como en una etapa de recuperación para evitar de que ese joven pues de pronto vaya a afectar de igual forma ya psicológicamente al resto del personal, ¿sí? Sí. Entonces lo que se hace en esos casos. Bueno, pues Andrés, muchas gracias por las historias sobre las brujas en el ejército. Y buena opinión la de él. O sea, muchos creen que la bruja sale como un viaje astral, como si se desdoblara la mujer y entra al cuerpo de un animal, lo posee y lo manipula. Pero en el caso de él dice no, que la misma mujer se transforma en un animal y por eso puede desaparecer. Entonces, eso es de no creer, como en la serie de los 80s Manimal, cuando el hombre se transformaba en culebra, en pantera, en búho. ¿Será que es así? Y en Bogotá y en Cali ese mismo día habrá premier, pero se ganan las boletas localmente con la Mega de su ciudad. La Mega, buenas noches. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripas. Amigo, baje el volumen al radio, por favor. ¿Con quién hablo? Ok. Eso ahí. ¿Ahí? Sí, perfecto. Bájale todo el volumen. ¿Con quién hablo? Digamos que habla con Rodríguez Pajarito. Bueno, Pajarito, ¿qué le pasó a usted las brujas del ejército? Cuénteme. A ver, Tripas, bueno, digamos que antes de entrar en el tema, digamos, yo hago como un análisis y como una reflexión acerca de todas estas cuestiones, lo que son las brujas, las lloronas, ¿sí? Los espantos. Pues yo fui nacido en el campo y criado en el campo y básicamente después de que me hice mayor de edad fue que entré al ejército. Sí. Cuando yo estaba pequeño, yo escuchaba que decían, oiga, por ahí llegó la bruja. Y sí, ¿verdad? Se escuchaba así como un bicho que vuela, que hace ruido con las alas, ¿sí? Ok, Y ¡pum! sí. Se escuchaba que caía encima de la casa. Y mi sagrada madre, una Lisa, decía, oiga, por ahí llegó la bruja. Sí, bueno, y sí, de pronto una vez que otra se escuchaba, se reía así como de una forma burlesca, ¿sí? Pero así nomás, eso era cuento, nunca pude ver nada. ¿sí? Ok, sí. Y lo mismo de la llorona. Entonces lo que decía la señora anterior que llamó, bueno, al comienzo, que decía que porque los militares son groseros y tal. No, eso es mentira, Tripas. Lo que pasa es que si hablamos de brujas y lloronas, pues estos sucesos, digamos, realmente no pasan, sino, o digamos, en un alto porcentaje, un 90 y no sé qué, pues, casi 100% es en los campos. Sí. ¿ya? Entonces, por eso es que se presenta más que todo en las tropas.
Y como las brujas, pues hablamos de una especie femenina, ¿sí? Entonces por eso es que persiguen los militares, porque siempre va a haber es un grupo de solo hombres allí y siempre el uniforme atrae. Yo siempre he dicho que cuando se tiene un arma encima y un uniforme se tienen amigos y se tienen enemigos también. Entonces eso todo eso cala allí, ¿sí? Entonces, digamos, las brujas vienen como así de, digamos, de que dice que les gusta hacer la hechicería, que bueno, que leer el tabaco, que no sé qué tal, ¿sí? Sí. Y las lloronas vienen, se dice que las mamás que matan a los hijos, que los ahogan, en esa cuestión. Había en ese entonces también una señora de muchos años, ¿no? Tenía casi como 100 años, Sí. y tenía como unos 10 hijos. Y entre esas, un hijo contaba que una noche venía por la carretera y como unos 300 metros atrás pasaba un puente donde había una quebrada. Sí. Y ella iba a lavar allá sí, siempre se acostumbraba en los campos a ir a las quebradas a lavar y toda esa cosa, ¿sí? Entonces, y una noche pasó y la vio allá. Mamá, ¿qué hace usted allá? Y entonces, bueno, pero como que se le desapareció, yo no sé qué, sí. Como me pareció haber visto a mi mamá. Y cuando llegó a la casa, dice que estaba allá. Ve, mamá, me pareció haberla visto allá. Dijo, no, esas repeticiones que usted estaba viendo, hijo. Dice que le dijo. Sí, bueno, eso en cuanto a una reflexión, digamos, Sí. digamos del conocimiento que tengo yo acerca de lo que son las lloronas y las brujas, ¿sí o no? Y digamos que las brujas siempre, digamos, que se van a presentar en una ave. ¿Por, Sí, por y lo qué, de la- por y qué, la- por qué siempre en un ave? Pues porque se dice que ellas siempre vienen volando. Ok. Es volando, sí, siempre se ha existido esa cuestión de que digamos, como el conocimiento o la tradición, sí, de las personas de la sociedad es que las brujas son las que vuelan, entonces, sí, digamos que es así, ¿no? Pero para Y- ustedes, ¿se y- transforman en aves o se apoderan de un ave? No, ahí sí no les sabría decir, tripas, porque realmente, pues dicen que lo que más se puede presentar es en una pava, sí, sí, algo así. Más es lo más común o tradicional es en una famosa pava, o sea, como una pizca o algo así ya. Sí, ¿Sí? sí, pero pero ¿será que el espíritu se apodera del animalito o la mujer físicamente cambia a convertirse en animal? Ahí sí toca de verdad los que, así como Edwin, son los más duros en ese tema, sí, pero ya digo, es más o menos el conocimiento y lo que yo aprendí cuando estaba pequeño, sí, en el campo, Ya. escuchar de los mayores y todo eso. Y las lloronas, pues sí, siempre las va a ver que uno como una mujer con toda, bueno, hilachada, así con el pelo en la frente y toda esa cuestión. Y Sí. una vez un obrero en la finca dijo que se había levantado como a medianoche a orinar, y en la finca, por la parte de abajo, a la parte oriental, pasa una quebrada, porque todavía tenemos la finca, pasa una quebrada grande, como a 300 metros, y él dice que escuchó allá arriba, así en una curva bien arriba, donde se unen dos quebradas, donde cae una a la otra, la más grande, que había pegado un berrido y ¡sí! La llorona, y entonces se quedó el hombre dice, pensando si era así o si era no. Cuando dice que sintió el berrío fue en puro frente donde él estaba, ¡uy, madre! Y se corre, y al otro día nos contó esa vaina, no sé, eso sí nunca lo pude yo comprobar o escuchar, pero lo de las brujas, el bicho ese que caían sobre la casa, sí, se escuchaba era muy sonoro el cuando caía sobre la casa, sí, y a veces la famosa carcajada, pero verlas nunca. Bueno, eso en cuanto a eso. Bueno, y lo que decía el otro señor que hablaba de que los gatos y los perros, bueno, se dice que el diablo se presenta es en los cuadrúpedos, como los caballos, los perros, los gatos, Sí. los chivos, sí. En el ganado no, el ganado dicen que no se presenta porque el ganado, no sé hasta dónde, de verdad, dicen que es bendito, ¿no? Entonces, sí, hay mucha historia de eso, que el ganado bendito, entonces se presenta el diablo en caballos, o sea, en las bestias, o en los chivos, o en los gatos, o en los perros. Ya. Entonces, sí, pero nunca, ya digo, muchos se ve que fulano tiene pacto con el diablo, que se ve un perro grande, que se ve alguien fumando tabaco, nada, para mí solo cuento, nada, y nunca podía comprobar hasta cuando ya estuve en el ejército. Que ahora sí nos va a contar la Esto- historia del ejército. Sí, es correcto, esto sucedió en la Uribe Meta, ¿Qué pasó ahí? en la Uribe Meta, bueno, pues cambuchamos ahí cerquita al pueblo, a los alrededores del pueblo, sí, la Matemonte ahí por el lado del pueblo, y entonces dijo un compañero, estén pendientes de mí porque a mí me molestan las brujas por aquí cuando estamos en el monte. Sí, era como el primer patrullaje que hacía el hombre, Sí. y entonces, bueno,
Sí, hasta me tocó a mí al lado casi de él. Y uno pues realmente duerme en la hamaca o dormía, hablemos de eso entonces, porque cuando era en mi época, cuando yo estaba así, ¿no? Digamos, todos mis compañeros, o sea, era norma, nosotros éramos voluntarios todos en ese entonces dormíamos en la hamaca, la gran mayoría, así como llegaba uno, con botas y todo, uniforme y todo, lo único que quitaba uno era el equipo y se desabrochaba las cartucheras, ¿sí? El arnés con las cartucheras, Sí. y dormía con el fusil ahí dentro de la hamaca, ¿sí? Así a lo largo, así, normalmente echaba uno la trompetilla para los pies, ¿sí? Ok. Para los pies, y bueno, el fusil asegurado, pero eso sí, de todas maneras, pues realmente yo mientras estaba patrullando nunca descargaba los fusiles, o sea, siempre le mantenía el tiro en la recámara, ¿sí? Sino que todo eso es profesionalismo, de acuerdo al entrenamiento que reciban las tropas, se hacen profesionales realmente en lo que se está haciendo. Entonces ya uno digamos, si no va a patrullar, si no va a caminar en la noche, uno a las 7 larguitas uno está ya quedándose quietico en las hamacas, que es otra cuestión, Sí. para madrugar, a levantarse uno a las 3 o 4 de la mañana a hacer algo que se llama la descubierta, ¿sí? Ir al alrededor con una patrulla de ciertos puntos críticos que pueden haber, de pronto a alguien se le pudo haber acercado en la noche, entonces, etcétera, ¿sí? Entonces, resulta que como a las 9 de la noche escuché yo que hacía... Hijo de madre. Oiga, vea, este man como que le llegaron las brujas. Y armé yo el pequeño, sí, bullicio, y nos paramos a mirar. Oiga, sí, el man pujaba, oiga, tripas, y ya digo, pues, yo nunca vi un bicho, nada, no, el man solamente, como si lo estuvieran aparetando, ¿verdad? Y, oiga, tripas, usted sabe, de pronto sí, tiene práctica, que las botas militares son largas y eso tiene unos cordones largos, ¿sí, no? Sí, señor. Oiga, como por arte de magia se le soltaban los cordones y le envolvía las dos largas como el que maneja una vaca. Ok. Así se le envolvían, ¿sí? Y entonces les envolvíamos los pies y se los abríamos, y entonces cuando ¡pum!, se soltaba una punta del portafusil con el que uno carga el fusil y le envolvía las manos, o sea, lo maneaba allí. Cuando le envolvía eso era que le hacía y pujaba duro, sí, pujaba duro el hombre. Entonces, bueno, y en vista de eso y nada, algunos que hagamos esto, que hagamos, no, vamos por el cura, encontramos ahí con las puertas del pueblo, nos fuimos a traer el cura, y llegó, y claro, y el sacerdote se dio cuenta de la actividad que surgía esa vaina, pero no se veía nada, ningún bicho ni nada, solamente se veía cuando por ejemplo, nosotros le apartábamos las botas, los pies, y se le juntaban, y de una vez empezaba a dar vueltas como decir un trompo cuando se desenvuelve o cuando se envuelve, ¿sí? Así, brrr, y se le envolvía a y ahí era cuando el hombre pujaba. Sí, entonces yo creo que en ese momento es que como dice, lo maneja tal vez para hacerle cosas, y tal vez ahí es donde el hombre o la persona dice, no, como que no quiero, sí, como que no quiero, o eso sí, entonces sí, pega unos pujidos duros, sí. Y el cura se quedó ahí como media hora, y después como de media hora empezó a calmarse así, listo, ya así, y listo, se calmó como una hora ya. En la madrugada otra vez... Perdón, le hago una empezó ya, pregunta. pero- Cuando el cura lo Sí. llamaban para estas situaciones, ¿el cura Sí. creía en las brujas o qué les decía a ustedes? Pues sí, él decía que hablaba del tal cuento ese que dicen que no hay brujos, pero que las hay, que esos son espíritus malignos que molestan, que sí, que habitan por allí, que por eso hay que hacer oración, que hay que estar en las cosas de Dios, bueno, en fin, etcétera. Pero yo diría que, ya digo, vea, es al único que le pasaba eso. Todo, o sea, mi conocimiento y todos los años que tuve en las tropas, fue el único caso, ya digo, comprobado eso que vi, pero no ver un bicho, sino ver solamente cómo surgía eso, cómo se le envolvía eso, cómo se soltaba automáticamente los cordones y el portafusil, y se envolvía las manos, y los cordones envolvía los pies, les unía como Sí. manera una vaca, y como también ponerle las esposas así con el portafusil en las manos, y ahí era cuando el hombre pujaba. Y entonces, pues no sé, pues, dice que, bueno, eso ya era cuestión de los comandantes, que cuando uno lo persiguen tanto las mujeres, o mejor dicho, que la cuestión de que a los militares lo persiguen tanto las mujeres, pero esto ya es como un chiste, ¿no? Que porque uno se acomoda bien aquí los botones de la camisa a dar exactamente con los botones del pantalón, ¿sí? Con la bragueta del pantalón, entonces Sí. dicen que uno tiene bragueta desde acá, desde el cuello hasta abajo. Bueno, pues ahí está, Pajarito, hasta cerrando con un cuento
del ejército, muchas gracias por sus historias y también por su opinión acerca de las brujas y de todo este tema que es tan interesante y a la vez aterrador. Claro, para alguno puede que no sea aterrador porque no lo ha vivido. Pero imagínese usted estar en el campo, estar en una finca, acampando, lo que sea, y que una bruja empiece a atormentarlo. Y usted ver una ave grande con cara de mujer y sin saber qué hacer. Las brujas, ¿por qué se enamoran de los militares? ¿Por qué los siguen tanto? La Mega, buenas noches. Buenas noches, tripas. ¿Quién habla? José Mauricio. José, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué nos va a contar usted? A ver, tripas, es una historia, o sea, yo soy militar, yo presté servicio en el 90 aquí en Bogotá. Sí. Y pues estuve en varios batallones y pues pues como dice el cuento, todos los batallones tienen su historia de espanto. A mí me pasó en un batallón en el sur de Bogotá, en la parte del batallón de artillería. Sí. Yo llegué allá como recluta en el 90, el 17 de abril del 90, y estando en el batallón, en ese año, en ese mes, a finalizar ese mes, mataron a Pizarro, el que estaba presidencial del M-19. Sí, señor. En ese momento, cuando mataron a esa, pues sacaron, o sea, decretaron, o sea, orden, o sea, que metían a todas las tropas en acuartelamiento de primer grado. Y ese batallón, por ser de artillería, pues sacaban a todos los soldados a patrullar. Entonces ese batallón como tal pues quedaba solo y los únicos que quedaron en el batallón fuimos nosotros los reclutas, porque habíamos entrado ahí y pues nosotros no teníamos en ese momento, como se dice el cuento, fusil porque no habíamos jurado bandera y nos tocaba, entonces nos dijeron, ustedes como quedan acá en el batallón tienen que guardiar toda la escuela. Entonces bueno, así fue. Guardiamos la escuela, llegamos a recibir guardia a las 6 de la tarde y nos dieron una instrucción mínima porque nosotros acabamos de llegar de cómo se manejaba un fusil y nos decían, bueno, usted va para tal cuerpo, para tal lado, para tal lugar, y nos dijeron a nosotros con un lanza, con un amigo, que nos tocaba el Polvorín. El Polvorín es un sitio donde guardan todas las municiones y todos los armamentos del batallón. Ya. En artillería pues manejaban mucha munición aparte y esa parte quedaba al fondo, o sea, el batallón en ese momento está sobre la Caracas, frente a la Picota, sí. Y hacia atrás sale hacia Bolívar, en ese tiempo pues lo que es Ciudad Bolívar. Hacia la montaña, sí. Sí, señor. Y allá nos decían a nosotros que nosotros teníamos que tener mucho cuidado porque allá en esa parte se podían meter, esa parte es de guerrilla y pues en ese tiempo pues había mucha guerrilla urbana y se podían meter a robar el Polvorín. Entonces nos llevaron y eso es un sitio grandísimo. Yo digo que eso es como un terreno grandísimo y el Polvorín estaba enterrado y nos decían ustedes tienen que tener cuidado porque si llegan a explotar eso media Bogotá puede quedar, o sea, puede destruir porque es la pólvora que hay. Entonces nosotros íbamos como dice, aparte de que íbamos reclutas asustados con fusil, apenas empezando a conocerlos, íbamos asustados por ese tema. Y llegamos y recibimos con el compañero allá. Y ahí usted iba por la calle, es una calle destapada, que llevaba hacia el lado de los polígonos. Eso es atrás, donde hacían los polígonos y todo. Y ahí estaba el polígono, y detrás del polígono pues estaba el Polvorín. Y pues para llegar allá, pues es una calle pues destapada. Obviamente, pues imagínense, atrás en el Polvorín no tiene que haber nada cerquita. Y para entrar allá era una cerca. Entonces estábamos ahí nosotros listos. Entonces nosotros estábamos ahí con nuestro fusil y nos poníamos a hablar ahí, pues no había dónde porque eso era solo terreno, solo pasto y solo árboles. Pues no muchos árboles, pero sí habían unos matorrales. Entonces nosotros decidimos a las 6 de la tarde y eran como las 9:30. Ya nos iban a recibir la guardia y eso estaba oscuro. Escasamente nos veíamos la sombra así hablando. Y nosotros estábamos ahí hablando cuando de un momento a otro, como a unos 500, 600 metros, se veían las luces de la calle a lejos. Sí. Cuando de un momento a otro, por la calle, una sombra, o sea, una sombra así,
y la sombra iba por la calle y se devolvió y por el lado de la cerca se metió. Entonces yo llegué y le dije, uy, Lanza, pille, mire. Y empezó a venirse hacia nosotros, derecho. Pero se veía la sombra de una mujer con 2 niños. Ah, con niños. Entonces, pues, sí, 2 niños, se veían 2 niños andando a los lados. Pero como le digo, como eso era oscuro, y al fondo se veía, como se cuento, la avenida, las Caracas, sí. O sea, que es ahorita es lejísimo. Se veía la sombra y venía andando, y eso no se veía nada. Había luz, había luna llena, pero no era bastante la luz, porque eso era, como digo, es oscuro, pero se veía venir la persona. Entonces yo le dije a Lanza, le dije, uy, Lanza, pilas, mire esa vieja. Entonces me dijo, sí, ¿qué pasó? Pilas. Entonces ahí hay unas trincheras, y el man se agachó en una trinchera. Yo me abrí y la vieja seguía andando. Entonces, allá uno en el batallón, a nosotros nos dieron el canto y seña. Entonces él gritó, alto el santo, ¿quién vive? Y la señora seguía andando. Se veía la figura con los 2 niños y seguía andando la señora. Él le gritó 2 veces y tampoco contestó. Ahí nos dicen que, pues, allá decían que a la tercera vez, si no contestaba, pues, disparar, porque o sea, es el tiempo. Entonces, en el momento en que cuando él gritó la segunda vez, cargamos fusil. Y yo le grité, alto el santo, ¿quién vive? Cuando yo le grité, se paró. Haga de cuenta como de 2 Transmilenios, así en la distancia, así. O sea, se veía y se queda allá. Entonces, yo llegué y le dije, ¿de dónde viene? Pues yo nos dijo, de un velorio. Le estoy diciendo la verdad, y como ese cuento, yo respeto mucho este tema y admiro mucho toda la parte paranormal y soy muy respetuoso. Sí. Yo le dije, ¿de dónde viene? Me dijo, de un velorio. Entonces, mi amigo le dijo, ¿y para dónde va? Para la casa. Entonces yo le dije, pero usted no puede meterse por acá. Y me dijo, no, le dije, no, usted no puede meterse por acá. Ah, bueno, listo. Y cogió y dio la vuelta y cogió un diagonal y se fue. Así, andando. Y en lo oscuro se perdió, volvió a salir a la calle y pues se fue y se perdió. Listo. Entonces, pues nosotros dijimos, no, pues esta vieja, pues, o sea, como dice el cuento, ¿cómo se va a meter por acá? Y con 2 niños y todo. Sí. En la parte de atrás están las casas fiscales. Ok. Entonces, pues, bueno, son las casas fiscales donde viven los comandantes y las familias. Sí. Entonces, listo, nosotros dejamos el tema así, llegó nuestro relevo como a las 12, entonces dijimos, no, pues llegó el cabo, dijimos, mi cabo, pasó, ¿qué novedad? Pasó esto, hermano, esto, y pasó una señora y tal, pero no pasó nada. Pero tenemos los fusiles cargados, y el man dijo, bueno, listo, seguridad, imagina esto, que nos sacamos el cartucho, tal, guardamos, listo. Bueno, así fue, terminamos nuestro turno de guardia ese día, pues al otro día, pasó el día, y por la noche, pues después de la recogida, uno se reúne con los lanzas ahí a hablar después de un día, y empezamos a hablar de lo que nos había pasado, todo ese tema, que no sé qué, y nosotros estábamos contando el tema, yo estaba contando el tema de lo que pasó con la señora, cuando llegó un antiguo, iba pasando, y llegó y me oyó, quieto. Yo volteé a mirar, y dije, ¿qué pasa, Lanza? Un antiguo. Entonces me dijo, ¿usted dónde estaba? Pues usted prestó a nuestro guardia. Le dije, sí. ¿En dónde? Le dije, en el Polvorín. Y está hablando de la mujer, de la señora de los niños. Le dije, sí, ¿por qué? Y dijo, uy, hermano, ¿y usted está hablando? O sea, ¿a usted no les pasó nada? ¿A su Lanza ni a usted? No, señor, ¿por qué? Y se sienta el man y dice, mire, si nos lo voy a contar realmente qué es eso. Dijo, usted no vio ninguna señora. Usted vio a la bruja del fondo rotatorio. Ay. ¿Qué? Ahora usted nos va a comer un cuento de asustarnos de antiguo y nuestros reclutas. Dijo, no, Lanza, seguro. Y le voy a contar qué es el tema de la bruja. Dijo, en el fondo rotatorio es un lugar, una tienda donde venden los artículos es como un supermercado. Ya. Venden a los soldados y todo el tema. Sí. Entonces, al lado del Polvorín
abajo atrás, como le digo, ahí están las casas fiscales y ahí hay un árbol. Yo no me acuerdo, pero es un árbol especial que atrae mucho las brujas. No sé si es un pino, bueno, es un árbol, o un nogal, algo así. Y la bruja vive en ese árbol y está en ese árbol. Y de ahí le han visto. Y se baja y empieza a andar por el polvorín, por todos esos lados, por las calles, por ahí, por las vías por los polígonos y todo. Yo le dije, no, pero ¿qué, hermano? O sea, usted me venga aquí a comer cuento. Y era una señora con 2 niños. Yo me dijo, exactamente, Lanza. Analice el tema. ¿Qué horas eran? Eran las 11:30. Dije, sí, es. A esa hora una mujer con 2 niños, ¿cómo se va a meter por un lugar donde saben que hay soldados? Y pues, sea como sea, o sea, dicen que los soldados pues les pueden hacer algo, lo que sea, como dice el dueño, ¿cómo se va a meter por ahí? Y los niños que, no, sino los niños no son niños, son las alas de la bruja que las baja y eso hace un bulto y los hace ver como niños y arrastra las alas y eso los convierte en niños. Y yo dije, pero ok, ¿por qué no nos hizo nada? Me dijo, dije, ¿y qué pasa? ¿Acaso ha pasado algo? Me dijo, sí, ahí en ese lugar han aparecido muchos soldados privados. Los privan y al otro día, pues, amanecen en el dispensario, donde llevan a los soldados y que lo mismo, se les acerca una mujer y no saben qué les hacen ni nada. Entonces yo les decía, ¿pero qué? Y a nosotros, ¿por qué no nos pasó nada? Dijo, son los primeros que yo oigo que no les haya pasado nada. Es apenas nosotros analicen bien. ¿Y qué les dijo? No, que vengamos de un velorio. Digo, primero, ahí están las casas fiscales. ¿Qué velorio van a hacer en casas fiscales? Si van a hacer, o sea, si hay un fallecido militar, lo que sea, para eso está el Cantón Norte, donde tienen las funerarias de los soldados. Ajá. Entonces, allá no hay ningún velorio. Y a esa hora, como les digo, una mujer que se va a andar por allá, por el lado del polígono, que eso es desierto, eso es puro campo, ¿cómo se va a meter por ahí? Entonces yo llegué y, pues sí, o sea, yo me quedé callado, todos quedamos callados, nos miramos. Gracias a Dios, como le digo, fue el primer guardiazo que yo tuve en ese batallón. Pero si me hubieran dicho que volviera ya otra vez, no hubiera vuelto a prestar servicio ahí en ese punto. Pues qué historia, José. La mujer. Además me llama la atención con niños. La bruja que vive en ese árbol. Qué buena historia. Un abrazo a todo el ejército. La semana pasada tuve la oportunidad, como él decía, de estar en el cantón ahí en el batallón, en una funeraria del padre de un amigo mío que perteneció al ejército muchos años y exactamente hizo las funerarias ahí en Bogotá, ahí por la 106 quedan. Pero qué historia. Abrazo grande. Lo paranormal va de 9 a 12 de la noche. Nos pueden oír y ver en vivo, en directo a través de YouTube, el canal La Mega. Si quieren repasar algunos de los programas pasados, anteriores, lo encuentran en las plataformas de podcast. Ahí buscan el cartel de La Mega y se lo van a encontrar para que lo repasen cuando quieran. Hoy estamos hablando de las brujas. ¿Por qué atormentan tanto a los militares? ¿Por qué buscan enamorarlos? Usted que estuvo en el ejército o que está en el ejército, ¿qué opina acerca de las brujas relacionadas a los militares? La Mega, buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla con William de la ciudad de Cali. William, muchas gracias y bienvenido. ¿Cuál es su historia? Pues hermano, a ver, últimamente pues yo cuando presté servicio militar, pues yo escuché muchas historias de las brujas como tal, ¿no? Sí. Pero mira que yo soy en partes que más o menos pues críticas, pues, y pues yo jamás pues se me presentó algo y pues yo veía compañeros que sí, que veían una cosa y que veían la otra, pero yo personalmente no experimenté nada de eso. Yo vine a experimentar eso después de que salí del ejército. Cuando ya estaba aquí en la ciudad de Cali, pues, de mi casa. Sí. Y empecé a experimentar historias de brujas, porque, pues, relativamente, pues, mi papá y mi hermano, pues, nosotros siempre en un momento de la vida, pues, ya jóvenes, nos persiguió mucho las brujas como tal. Y, ¿qué te iba a decir? Pues, yo cuando empecé servicio militar, yo empecé en el año 90 allá en Bogotá, en la escuela de infantería. Ok. Y de ahí nos sacaron a los 3 meses y me tocó puras bases, ¿no? Estuve un mes en Tolemaida, pero en la mitad del recorrido de la Inocencia sin casi adentro, pues, hay una vaina allá que se le decía el Valle de las Tristezas. Porque allá
supuestamente cuando hacían el curso de paracaídas y a los que lastimosamente no se les abría, caían era ahí mismo. Y yo escuchaba pues muchos cuentos de allá y yo estuve patrullando allá, o sea, patrullando no, pues haciendo guardia, pero yo nunca vi nada como los ruidos normales, pero hay gente que como que es muy sensible y piensan, no, que es que me están asustando y tal y tal, pero no es así. O sea, pues yo no lo experimenté, yo lo experimenté ya después. Y pues, ¿qué te digo yo? Pues yo cuando ya volví a mi casa, yo experimentaba pues que me acostaba a dormir y cuando sentía pum, el golpe ahí en el techo. Y cuando yo ya sentía que tenía algo encima de mí que no me dejaba respirar y todo ese cuento, o sea, lo que normalmente la gente, todo el mundo dice, ¿no? Y pues llegaba el momento cuando uno sentía como esa asfixia, entonces, normalmente yo decía bruja y pues apenas decía eso yo sentía que el techo sonaba como si arrancara una vez pues en pura raca, ¿no? Sí. Y pues entonces pues yo me di a la tarea de averiguar, entonces yo dormía con unas tijeras ahí abiertas, ¿no? Ok. Y en una oportunidad, pues yo escuché por ahí, ¿no? Que si usted tiene las tijeras abiertas y que apenas sienta el lamparazo y siente que se va, mándele el viajado, ¿ya? Y mira que casualmente eso sucedió una vez y yo estaba dormido, así como dormido, cuando yo sentí que otra vez estaba encima de mí, entonces, y yo duré pues bastante tiempo porque la idea de uno es voltearse, porque ya cuando usted duerme boca arriba es que lo atacan de una, ¿ya? Uno tiene que dormir boca abajo para que no le pase nada, por así decirlo. Y resulta que ese día pues yo sentí cuando yo dije, bruja y web, y apenas se voló, yo como alcancé, cogí y le olía la tijera. Sí. ¿Ya? Entonces resulta que el cuento es el siguiente, que cuando uno hacía eso, la persona afectada al oso ya lo buscaba uno y le daba 3 vueltas alrededor de uno, ¿ya? Como para sanar la herida que uno le haya causado algo así. O sea, usted ya, o sea, en el día normal la persona lo encontraba usted y tenía que darle 3 vueltas. Exactamente. Ok. Así como se lo cuento pasó. Sí. Al otro día, cuando sucedió esa última vez, yo estaba ahí en la esquina ahí con los amigos, pues ahí jodiendo, hablando paja, entonces yo vi que tenía una señora que yo la conocía, pues yo estaba en esa. Y resulta que efectivamente ella me pasó y me dio 3 vueltas. ¿Ya? Y entonces ella se volvió a entrar para la casa. Entonces mi amigo me dijo, ve, señora, ¿qué? Y yo, no, pues, claro, pues yo sí sabía por qué era, ¿ya? Pero yo no lo dije, pues porque es que una persona, uno no sabe qué pasa ahí, ¿no? El evento fue que yo fui donde ella, sí. ¿ya? Y entonces yo le dije, ¿usted sabe por qué me dio las 3 vueltas? Y ella me dijo, sí, qué pena con usted, William, lo que pasa es que yo a veces no me controlo y yo duermo y yo me desdoblo, ¿ya? Ok, o sea, como si perdieran, o sea, como si, aquí hay otra versión, o sea, como si perdieran el control de ser ellas. Exacto, y sí, es como una especie de desdoblamiento involuntario. Ok. Entonces, no sabe si irse o devolverse para el cuerpo, pues no, es como que efectivamente creo que relativamente pues que yo le gustaba, entonces que supuestamente que ya le vuelta a uno, ¿no? Y entonces ella me dijo que lo siguiente, me dijo que para que eso se quitara definitivamente, que durmiera, que usara los calzoncillos al revés, siempre. Y dio resultado. Claro, eso fue inmediato. Yo no volví a tener ningún problema de eso, ¿ya? Y yo puedo dormir como duerma, eso, o sea, no sé a qué lo dice eso, pero ella misma me dijo que por hacerme ese favor me dijo que hiciera esa vena haciendo. Y pues mucho antes de eso, allí mismo en la misma casa, yo me quedaba con mi hermano en el cuarto de arriba y en cierta oportunidad, cuando estaba eso de lo de la bruja, yo sentí cuando ella aterrizó y empezó a reírse abajo de la risa habitual de ella, ¿no? Sí. Y entonces yo le dije a mi hermano, ve, levántate. Y el man dormido, levántate, la aguja está abajo. Entonces nosotros empezamos a escuchar que eso tiraba los trastes al piso, ¿no? Entonces yo, bueno, bajamos. Y él me dijo, no, pues bajemos. Entonces uno también con culillo, ¿no? Entonces, hemos bajado y todo en la cocina normal. Y ni modo decir que si usted algo se tiene que caer en el piso, ¿no? Pero todo normal. Y cuando comenzamos a subir, comenzó a reírse, no, ahí para arriba, no volvimos a dar. Pero sí me pasó esa experiencia, pues como tal, con esta señora,
Y pues, entonces, pues el concepto que yo tengo respecto a eso es que hay gente realmente que se desdobla, se salen del cuerpo y se meten en algún cuerpo de algún animal que huela o algo así, pues como para... Y que se desdoblan sin querer muchas veces. Sí, o sea, porque eso es un voluntario muchas veces. Porque para llegar a ese nivel a ese estado, eso requiere como demasiada concentración y pues eso solamente es cuestión de concentración, pero una concentración demasiado avanzada, pues. Entonces, yo creo que las brujas como tal son prácticamente eso, son personas que se desdoblan, sea hombre o mujer, y pues que abandonan el cuerpo, hermano, involuntariamente, y pues que no saben qué hacer. Entonces, no, pues voy a ir a joder la vida a este pendejo, a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, pues yo sí creo mucho en ese ente, ¿no? En las brujas. En cuanto a lo otro, pues yo también creo que hay espíritus y hay entes que hacen mal y hay otros que también hacen bien, ¿no? O sea, yo creo que es relativo. Bueno. Hay de las dos cargas. Bueno, William, pues interesante experiencia, aterradora, pero a la vez chévere, lo que nos pone a pensar y por qué no. ¿Será que las brujas pulpo no son conscientes de que son brujas? Y por ejemplo tienen un desdoblamiento involuntario y algo las domina. Como si un demonio, digamos, lo necesitara a usted esta noche para hacer una maldad. Sí. Y logra que su espíritu salga de su cuerpo, tome un animal, haga lo que tenga que hacer y lo regrese y usted de pronto ni se acuerda. Yo pensaría, Dani, que en vez de eso podrían ser, digamos, lo que favores, ¿no? Con el demonio que le puede haber dado sus poderes, le pudo haber dado todas sus habilidades, le dice, bueno, hoy necesito su cuerpo, así que prepárese. ¡Pum! Bueno, se apodera. Oye, interesante todas las historias y lo que uno empieza a concluir en este tema, las brujas, sobre todo en el ejército con los militares. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Con Oscar Tripas, un saludo especial. Oscar, hermano, a usted bienvenido y muchas gracias por llamarnos a esta hora. ¿Y qué le pasó a usted con las brujas, el ejército? Cuéntanos. Gracias. En este caso no fue mi experiencia, fue una experiencia de un exnovio de mi hermana, que él nos comentó una historia. Él prestó inclusive carrera profesional en el ejército. Sí. Y esta historia se nos hizo muy curiosa, porque él era una persona muy reservada con el tema pues, de su carrera, hasta que una vez en una noche estábamos ahí todos compartiendo y pues digamos surgió el tema paranormal y nos comentó que cuando él estaba prestando servicio militar estaba por allá en un batallón del llano y por ahí unos soldados tuvieron unos problemas ahí que ingresaron unas mujeres a donde descansaban y los altos mandos se dieron cuenta de esto. Entonces en horas de la tarde a todos lo formaron, les dijeron bueno, vamos a ver el nombre del soldado que pasó con este escándalo. Entonces, claro, como puso el dicho, entre hombres no se tiran las mangueras. ¿Usted me puede hablar un poco más fuerte, Oscar? Ah, sí, claro. Ahí. Tranquilo. Ahí está mejor. Entonces, nadie dijo los nombres de los soldados que tuvieron el problema. Ok. Entonces, allá, por lo general, nos comentaba, el exnovio se llamaba Germán, nos comentaba Germán que el castigo allá, como era una zona muy húmeda y hacía bastante calor, les colocaban toda la ropa que utilizaban, entonces todos los trajes que utilizaban les ponían las maletas llenas de carga y los ponían a trotar. Entonces para más castigo los pusieron a trotar tipo 2 de la mañana. Entonces lo levantaron a esa hora y como por escuadrones, eran como 5 o 10 escuadrones y ellos eran los antepenúltimos, es decir, habían 2 escuadrones que salían después. Y ellos salieron tipo 2 de la mañana cuando comenzaron a trotar, que el circuito se demoraba más o menos 1 hora y media. En ese trayecto, pasado como 45 minutos, nos comentaba él. Sí. Y en un momento empezaron a escuchar como los pisteaban, así. Ajá. Como si los estuvieran llamando de los árboles. Sí. Entonces, claro, se les hizo muy raro. Y Germán empezó a ver como detrás, a ver qué. Y un soldado se dio cuenta que él estaba como muy curioso. Y el soldado era del llano, era de ahí mismo. Entonces él dijo, no Sánchez, el apellido era Sánchez, no Sánchez, no voltea a mirar. Y por el berraco voltea a mirar, siga hacia su camino, sigue su camino. Y le mandé, no hermanos, que me están pisteando, que no sé qué. No, haga mi caso, que esa es la Sayona. Entonces la Sayona se le hizo,
muy raro. Dijo, no voltea a mirar, porque si usted voltea a mirar, usted se queda paralizado y el espanto se lo lleva. Entonces, claro, con ese susto, no nadie miraba para atrás, y claro, los demás soldados también estaban, mejor dicho, estaban blancos del susto, no volteaban a mirar. Y en ese trayecto, él nos dijo que ese trayecto se le hizo eterno, que sin exagerar se le hizo 5 o 6 horas ahí, flotando, hasta que llegaron al batallón, y ya era día, ya eran como las 6 de la mañana. Entonces ya los demás soldados estaban preocupados de qué había pasado con ese escuadrón. Pues claro, que eso fue, mejor dicho, el susto de la vida, y ya después le dijo, pues le preguntó al soldado llano que qué era eso, y me dijo que era un espanto del llano, que era muy famoso, que era tipo la Llorona, pero que la cara era como desfigurada y tenía unos dientes afilados, que era más o menos la descripción. Que eso pasaba mucho, que buscaba mucho como a los soldados y eso, que se entraba más en tema de los bosques y demás, que era la historia. Bueno, pues a usted, Oscar, ahí se le ve a veces bajito, pero agradecerle por traernos aquí la historia. Brujas, hechiceras, nigromantes, magos negros, son los nombres que les damos a las personas que utilizan rituales, sortilegios o conocimientos oscuros para causar daño. Hay otros que hacen el bien, que consideran muchos son los magos blancos o las brujas blancas. Dentro de muchas de esas ideas que se tienen sobre la posibilidad de cambiar la realidad, que es la magia, cambiar la realidad a través de estos elementos rituales que pueden estar en libros y oraciones malditas, por ejemplo, llamados grimorios, es que se construye la idea de que los magos, de alguna manera, o las brujas pueden enamorar a las personas mediante extraños elixires, pociones o oraciones, el agua de calzón, el tinto con gotas de sangre menstrual, el amarre de amor, el endulzamiento. Son muchos de estos elementos los que hacen pensar que las brujas y los brujos pueden causar este tipo de ligas, conectar a una persona con otra, enamorarla a la fuerza. Hoy les voy a contar aquí en el cartel de la Mega mi opinión y 2 o 3 casos que les van a poner los pelos de punta, porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para hablar de lo paranormal aquí en el cartel de la Mega. La magia, la brujería, presupone la idea, como les dije, que uno puede transformar la realidad. Se pueden utilizar espíritus, se pueden usar muertos, y para eso mucha gente usa los cuerpos de los muertos, o mejor, la grasa de los muertos, para enamorar, por ejemplo. En el pasado existió un señor que se llamaba Miguel Blanco de Roma Santa. Le llamaban el hombre lobo de Ayariz. Fue un asesino en serie. ¿Sabe qué hacía? Era alguien que creía en la brujería y que cogía pedazos de cuerpos de personas que él mataba, mujeres, para hacer ungüentos con los que supuestamente podía tener poderes. Este señor nació en octubre de 1809 en Esdes, un pueblo pequeño de España. Era un ropavejero, vendía ropa vieja, como los que venden por ahí ropa usada, hasta que un día alguien le dijo, oiga, véndame esa falda, y él, claro, sí señor, coja esa falda, y se dieron cuenta, oiga, esta falda es de mi prima desaparecida, y empezaron a investigar y se dieron cuenta que en los bosques, este tipo con un puñal le clavaba y le trozaba el cuerpo a un montón de personas, y después le sacaba la grasa para hacer estos ungüentos, supuestamente para ser inmortal y convertirse en un hombre lobo. Imagínense, y eso no para allí, en el sur de nuestro continente, en Perú, se cree en algo que se llama los pistacos. Los pistacos son unos seres que parecen humanos, que tienen una especie de sombrero de paja y que esperan a la vera de los caminos en Perú, en Bolivia, cerca de los pueblos. Cuando la gente va a caminar en los desechos, en los caminos, en las veredas de un lado al otro, por la noche este tipo les sale, es un hombre como de 2 metros de alto, con un sombrero grande de paja, y les clava un puñal y los degolla y les roba la grasa. Se dice que esa grasa la utilizan también para enamorar, para venderla a ricos del mundo y que se rejuvenezca su piel. Le llaman los pistacos. También hay otros llamados los sacaojos, que son como una especie de personas, pero no son personas porque son como una especie también de entidades. Son muy extraños. En la Amazonía colombiana existen otros más. Les llaman los mochacabezas. Se han investigado bastante. Tal vez usted conoce una historia de esas. Si la conoce, llama al cartel de la Mega y se la cuenta aquí don Daniel. En muchos pueblos de la Amazonía dicen que ven como una especie de esfera amarilla que flota,
y que se acerca con mucha luz a las personas, y cuando está muy cerca se dan cuenta que adentro va alguien como manejando esa esfera de luz, como un operario, como un piloto. Y cuando se acerca a las personas, lanza como una especie de rayo y le corta la cabeza a las personas, las degolla, y la cabeza sale volando y el cuerpo cae y chorrea sangre y bota sangre, hasta que muere. Y después esta criatura baja de esta esfera de luz y le saca la grasa a las personas y se roba los órganos para venderlos. Se dice que muchas veces la sangre, la grasa, se utiliza para enamorar, para hacer que otras personas queden completamente prendadas, dominadas por el que quiere que las enamore. Y se dice que esto es también parte de la brujería, ¿no? El uso de la grasa humana. En muchas partes de Colombia todavía se usa la manteca de muerto. Y esa manteca de muerto se hace drenándole la grasa a los muertos que fallecen en medicina legal. No pueden ser, según lo que dicen las personas que han hecho esto, de sacar la grasa, no pueden ser personas que han muerto violentamente o con una enfermedad muy grave. Y la utilizan para hacer cirios. Yo mismo busqué a estas personas, hizo una investigación y me contaban cómo cogían estas grasas de muerto, hacían velones y colocaban velas de las personas y les oraban para amarrarlas, para que queden conectados. También hay una historia muy importante que me contó un carnicero que decían que tenía un fémur humano detrás de la puerta de la carnicería, y en esa fama le iba muy bien, vendía muy bien morcilla, vendía muy bien la chunchulla, le iba muy bien vendiendo cadera, le iba muy bien vendiendo lomito, y todo el mundo decía, ese carnicero sí es bueno, hasta que descubrieron que tenía un fémur humano, la pierna de un muerto, todavía, incluso la pierna con piel, ahí colgando detrás, no olía porque estaba momificada, una pata de momia la tenía ahí detrás de la puerta, y decía que eso era para endulzar a las personas, para atraerlas, para dominarlas. También en algún momento en Inglaterra se usaba el polvo de momia, molían las momias que se robaban de Egipto, porque decían que con eso podía la gente rejuvenecerse y había cierto hechizo de amor. ¿Pueden las brujas enamorar a los soldados? Tal vez, si usted cree en estas cosas, le va a pasar. Si usted no cree en estas cosas, es posible que no le pase. Muchas gracias, don Daniel Tres Palacios. Estos son mis ejemplos de lo que yo pienso puede ser la idea de enamorar a otro a través de la magia, el endulce, el amarre. Si quieren ustedes escuchar historias increíbles con un testimonio brutal de cómo se utiliza la grasa de muerto para hacer brujería, se los dejo ya mismo en mi Twitter, entren ya. Oigan, nuestra cuenta de Instagram, El Cartel de la Mega, ya aparece la publicación del tema de mañana. Canibalismo en Colombia. Canibalismo en Colombia. Si usted tiene historias, conoce historias de caníbales en Colombia, sean mitos, leyendas, mañana será la noche perfecta para hablar de ellos. Los caníbales en Colombia. Dani, le tengo acá un datico que no teníamos nosotros en el radar. ¿Qué dato? El oyente anterior nos dio un nombre que se llama la Sayona. La Sayona, sí. Entonces le tengo acá el datico de qué es la Sayona. ¿Qué más es? Más o menos la leyenda, ¿no? La leyenda original de la Sayona narra básicamente la historia de una mujer muy celosa llamada Casilda, que mató a su esposo y a su madre pensando que estos tenían un romance. Por ello, su madre, en la agonía de la muerte, la maldijo y desde entonces su alma en pena vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. El origen del nombre de la Sayona se debe a que es una leyenda que data de la época colonial. También su nombre deriva de la palabra sayón, por lo que el término sayona viene del significa la castigadora. Ok. Entonces, es un ánima, digámoslo así, que está en pena, pero que solamente se encarga de buscar hombres infieles para castigarlos. Perfecto. Historias de brujas en relación con los militares en esta noche en El Cartel. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, ¿cómo está? Con Andrés, de Cali. Andrés desde Cali, muchas gracias. ¿Y qué le sucedió a usted? Sí. Pues mira que me hablaron como unas 4 historias corticas, pero bueno, te las voy a contar así, rapidito. A ver, y le agradezco si me habla más fuerte, por favor. ¿Ahí? Sí. Listo. Bueno, mira, la primera fue, yo presté servicio allá en Hato Grande, allá por Cajicá. Sí, ¿cierto? sí. Allá hay un puesto que se llama Puesto 6. Saluditos a los muchachos de allá. Puesto 6, fíjate que yo era el que repartía las aguapanelas, ¿cierto?
para que, o sea, los muchachos que estaban prestando centinela, Sí. y era el Chispa, ¿no? El reoperador. Ok. Repartía las aguapanelas. Y justamente ese día eran como las 2 de la mañana y yo llego allá a puesto 6, el soldado que estaba ahí, ese puesto no tiene radio, ¿cierto? Y el soldado me dice, Ramírez, yo te vi pasar por el muro de allá, bueno, y yo pensé que me habías dejado sin aguapanela. Y yo, pero bueno, pues que por allá no he pasado. Y yo, sí, weón, y te vi como todo jorobado y como todo, como caminando chueco. Sí. Y no, yo por allá no he pasado, le dije yo así. Entonces a mí me dio como miedo, ¿no? Y bueno, eso pasó y no me conté y bueno, yo dije, bueno, pues voy a empezar a prestar en puesto 6. Yo renuncié a eso de prestar, de estar repartiendo aguapanela y me dio por ir a prestar en puesto 6. Resulta y pasa que un día ahí, en puesto 6, yo escuché un grito. Sí. Escuché un grito hacia lo lejos. Cuando pues me dio por ir a mirar al otro soldado, vamos arribita, por el radio. Y llega y nos dice que ay muchachos, miren la señora que está parada en todo el campo que está allá afuera. O sea, allá como el lado donde están las vacas, es un campo abierto, Sí. hay una señora parada de blanco, toda de blanco, toda la mitad, estaba quieta, no se movía. Pero no me escuchaba que decía, ¡ah! Se veía el grito, pues. Nosotros escuchando por el radio, yo ya estaba paniqueado. Cuando por allá escuchando es que, muchachos, la señora saltó la reja. Entonces los que sí estaban viendo, ellos estaban narrando, ¿no? Y que trepó la reja así como Spider-Man. Okay. Saltó y pues ahí hay una escuelita, ahí cerquita. Y resulta que esa señora empezó a quebrar los vidrios de la escuela. Mi hijo gritaba y allá hay una señora. Y entonces a nosotros nos dijeron que tenemos que salir a coger a esa señora. Pero O sea, pues, hasta ese punto pensaban que era que una loquita. Sí, pensaban que era una loquita. No sabemos qué pasó, pero de un momento a otro la señora se perdió. Cuando llega un costeño llega y dice, hey, vale, la señora está debajo de ustedes mirándolos. Cuando pues, ellos miraron, estaba ahí mirándolos de frente, imagínate. No se sabe porque la señora se perdió un momentico. Y cuando menos pensó, ya los estaba mirando. Entonces, como nosotros no podíamos salir, tocó llamar al cuadrante y el cuadrante se la llevó. La verdad no supimos qué pasó con la señora. Pero pues sí, o sea, me parece muy raro. Muy raro, o sea... ¿Y usted cree que esa señora era una bruja? Yo creo que sí. Porque, pues, o sea, pues como nos contaron los compañeros, esa señora trepó la reja, es una reja alta. Okay. Trepó la reja como ni nada. Andrés, ¿y tenía usted otra historia? Sí. Bueno, acá en Cali me pasó también, que hay una ciudad que se llama Jamundí, sí. ¿cierto? Y yo me iba a subir a una cuatrimoto, estaba con mi hermanita, y pues la luna se veía grande, se veía que la luz abarca bastante espacio, ¿no? Las nubes, cuando sí. que tiene buen alcance de luz. Y me dio por mirar para arriba cuando yo vi que venía como una cosa negra, así como de norte a sur. Yo pensé que era un helicóptero, pero no hacía bulla. Entonces cuando va pasando por toda la mitad de la luna, cuando yo le dije a mi hermana, ay, mira para arriba, mira que esa cosa toda rara. Cuando ella miró, ella me dijo, ay, eso es una bruja. Y yo, viéndola bien, hemos visto las maneras cuando se mueven con el viento, ¿no? Sí. Hacen como una ola, tal cual, se movía así como un dementor, ¿sí me entiendes? Como los de Harry Potter. Sí. Tal cual la cosa negra así se movía y no, eso pasó y me dio un escalofrío, hasta me dio escalofrío todavía porque la vimos clarita, par. Y no, para eso es increíble, la verdad. Yo no creía en eso hasta que la vi, ¿sí me entiendes? Bueno, pues amigo Andrés, muchas gracias por compartir su historia de lo que le sucedió en Cajicá y también ahí en Cali. Historias, las brujas y el ejército esta noche. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Alberto Gómez. Alberto, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué le sucedió a usted? Bueno, yo soy curso 021 de la policía. En esa época, pues ya hace bastantes años. Yo estaba prestando como soldado regular de la policía, pero estaba en la escuela de carabineros de Faca. Ya. Entonces, digamos que esa escuela es grandísima. Esa escuela es la antigua finca del cura Pérez. Ok.
Hay muchos mitos y muchas cosas que hay, inclusive dicen que hay una niña enterrada en una parte de la escuela, y a varios de nosotros nos asustaban. ¿Cómo los Pero asustaban? había una vez, uno de ellos, un episodio, pues no es relacionado con brujas, pero sí el episodio fue como un poco denso, porque nosotros había una zona que era donde se cuidaban los cultivos, había como un cultivo de coca dentro de la escuela para hacer tratamiento de plantas y todo ese tema, y nos tocaba cuidar ese sector. Era como una garita, una casita que había ahí y todo el tema. Y siempre mandaban a 2 personas, 2 de nosotros, a que cuidáramos ahí. Pero quedaba arriba en la montaña, no dentro de la escuela, sino arriba allá en la montaña. Y un día un compañero de nosotros, curso de nosotros, estaba pues nuevo y como nosotros todos regulares, y lo mandaron para allá, que cuidara allá ese sector solo. Dicen que él después, cuando reaccionó, ya le cuento por qué fue, él cuando reaccionó del choque en el que quedó, nos contó toda la historia. El man estaba prestando guardia, sobre la 1:30 de la mañana, vio una pelota embarrada cerca ahí al cultivo de que teníamos ahí en ese momento. Sí. Y a él se le hizo extraño, sin embargo salió, y cuando fue a pegarle una patada a la pelota, apareció la niña, recogió la pelota, se quedó mirándolo, y él entró en un estado de shock. A la mañana siguiente ya pues él tenía que entregar turno a las 6 de la mañana y no se reportaba por radio, no se reportaba ni nada. Entonces subieron a buscarlo, y cuando lo encontraron sentado en un tronco, quieto. El man no hablaba, duró como una semana en shock, donde el man no pronunciaba palabra ni nada, con mirada fija, quedó perdido el man, como en estado de shock. Ya después, cuando reaccionó, fue que pues contó la historia pues de la niña que se le apareció ahí en el momento. Desde ahí todos nos dejábamos a subir a prestar guardia allá, y cuando tocaba subíamos de a 3. Eso por un lado. Sí. Pero la de la bruja, sí, puntualmente allá había, en esa época estaba de director de la escuela un señor que se llamaba mi coronel Botía. Ok. Y él mantenía una yegua blanquita, le decíamos blanquita, le decía así. Pero allá, como es la escuela de carabineros, a las 6 de la tarde todos los caballos quedan guardados. Todos los caballos, a las 6 de la tarde no hay uno que quede por fuera. Y las caballerizas quedan cerca a la zona donde quedaban, digamos, como la parte de vivienda de los administrativos, pues, de la policía y de la escuela. Ok. Nosotros, como éramos los regulares, dormíamos al pie de la montaña que colindaba con el batallón de comunicaciones del ejército. Sí. Pero nosotros no dormíamos en alojamientos, nosotros dormíamos, era como en carpas grandísimas, y en cada carpa habían como 50 catres. Entonces, nosotros nos ponían a prestar imaginarias. Imaginarias es como la guardia de la madrugada, sí, que nos tocaba de vez en cuando a cada uno. A mí me tocó, esa vez, me tocó a mí con otros 2 compañeros, pero a mí me tocó en el centro de las 2 hileras de las carpas. Ya. ¿Sí? Y yo le pongo, eran como la 1:30 de la mañana, y todo el mundo durmiendo, cuando yo escuché y vi pasar a la yegua blanquita, la vi pasar por el cerro, por encima, colindando contra la orilla del batallón de comunicaciones, contra el alambre púas. Yo la vi pasar, pero yo dije, no es, puede ser al otro lado. Yo me imaginé que era del otro lado de la cerca. Sí. Cuando volvió y pasó, y yo me quedé mirando fijamente, y quedó todo en silencio, y empezaron a chiflarme desde la montaña. Entonces yo dije, ¿seré yo el único que lo estoy escuchando? Entonces yo enseguida me comuniqué por radio con mis otros 2 compañeros, y todos escuchamos lo mismo, como si estuvieran chiflando. Entonces enseguida nosotros como que esperemos a ver qué pasa. Volvió a pasar la yegua, entonces nosotros ya como que nosotros dijimos, venga, algo está pasando acá. Entonces volvieron y chiflaron, pero chifleos durísimos. Nosotros nos preocupamos y enseguida comunicamos
a la patrulla que había en ese momento, que era como unos tenientes, pues, que estaban tenientes switches, que les llamamos nosotros. Sí. Ellos estaban haciendo curso y enseguida ellos llegaron allá, qué es lo que estaba pasando, les contamos todo el tema. Ellos subieron, se fueron a darle la ronda a la montaña, a ver si encontraban algo, y nosotros nos quedamos ahí, pero pues quedamos con los nervios, ¿no? Cuando nosotros ya eran como las 2:30 de la mañana, ya íbamos a entregar turno, nosotros entregábamos a las 3 de la mañana, ya entregábamos el turno, y yo me dieron ganas de orinar, entonces yo me fui hacia la montaña, pero hacia la orilla de las carpitas, no subí a la montaña, sino hasta la orilla de las carpas, a orinar. Y yo a lo lejos, arriba, vi la silueta de una vieja parada con un vestido como negro, oscuro, y se veía desde ahí, y chifló desde ahí. Enseguida yo me pegué por el trote otra vez, me devolví de una y empecé a comunicar por radio todo el tema. Cuando llegaron otra vez, pues no había nada. Lo que sí fue extraño fue que al otro día, todos los que estábamos ahí en ese momento, éramos una compañía como de 320, Sí. y todos aparecieron con chupones en las piernas. Todos aparecimos con chupones, bueno, ellos aparecieron con chupones en las piernas, nosotros no, los tres que estábamos prestando imaginaria nos salvamos de esa. Pero el resto todos aparecieron con chupones, con morados en las piernas. Entonces decían que las brujas, que eso fue la bruja, y los azotó a todos, pues. Después de eso, empezamos todos a ponernos los boxers al revés, y en el almuerzo nos robábamos los saleros, nos robábamos las bolsitas de sal. Sí. Para regar a la orilla de los capres, cuando durmiéramos. ¿Y funcionaba eso? Dejaron de molestar durante buen tiempo. Dicen que la sal uno la riega y las brujas se ponen a contar los granos de sal hasta que amanece y se van. Oiga, Alberto, qué buena historia, pero quiero hacer una pregunta. Hasta ahora debe haber mucha gente escuchando y dice, las brujas no existen, los militares andan psicoseados, la mente les juega doble pasada, están estresados, están con miedo, se imaginan cosas. ¿Usted qué le diría a las personas que en este momento dicen eso, que eso es todo producto de la imaginación de ustedes, pues por estar en donde están? A veces hay nerviosismo, a veces hay conflictos, uno solo allá en medio de la selva, las montañas, en el batallón. ¿Usted qué le diría a esas personas que están diciendo que nada de esto existe, sino todo es producto de la imaginación de los militares? No, sí existe. Yo les diría que crean que sí existen, las brujas sí existen. Una cosa son los espíritus y los demonios, y eso puede ser también sugestivo por la mente, pero las brujas existen. El cartel está al aire en esta noche. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches, yo también tengo una historia paranormal. ¿Con quién hablo? Con Giovanni Pérez. Giovanni, las brujas, el ejército, ¿qué le pasó? Sí. Yo estaba en el ejército ya. Estábamos en Isla 4. Estábamos en Isla 4 por el lado de Santander, por el lado de Río Magdalena. Sí. Entonces estaba con la cuadrilla, mi primero, y con mi compañero, éramos como 20, un grupo de patrullaje ya, patrulla móvil. Sí. Estábamos patrullando y como a las 10 de la noche, mi primero dice que vamos a hacer una recogida y se van a quedar lo que van a quedar presta centinela. Y entonces fue 50 y 50. Entonces, quedaron que fueron a prestar centinela y quedamos nosotros ahí. Como a las 11 para 12, ya todo el mundo estaba recogido y estaban los centinelas ya prestando, ya los centinelas. Yo era uno de los centinelas también. Yo estaba en el puesto 3. Y estaban todos los compañeros durmiendo cuando un compañero comienza a gritar y que ayuda, ayuda, ayuda. Pero nosotros le prestamos atención, pensamos que estaban mamando gallo. Después volvió y gritó, ayuda, ayuda. Cuando dijo, mi fusil no, con el fusil no. Ahí nosotros nos asustamos porque pensamos que eran los pichazones de la guerrilla. Sí. Que estaban descuidando de pronto al compañero. Entonces todos salimos corriendo a ver qué es lo que estaba pasando. Y el compañero lo estaba jalando, no sabía que lo estaba jalando, pero lo estaba arrastrando por todo el monte, lo arrastraba. Nosotros corriendo atrás de ella, corriendo porque no sabemos qué era lo que lo estaba llevando él. No, que el fusil no, que el fusil no. Y cuando quisimos ver a buscar al compañero, el compañero no estaba ya. Ya no sabíamos dónde estaba el compañero.
Entonces mi primero dice, soldado, haga una patrulla perimétrica y salga otra patrulla para acá y se quedan los de guardia ahí. Yo era el guardia. Y otra vez escuchamos el curso, ayuda, ayuda, ayuda. Pero nosotros no sabíamos dónde estaba ya. Entonces lo encontramos por allá, en un matorral, de mera mata de puya, de limón. Metido entre las matas de puya de limón. Bueno, nosotros fuimos y lo sacamos ya. Fuimos, lo estábamos sacando. Entonces encontramos el fusil. Y mi primero dice, si en el fusil no se pueden devolver para acá atrás, tienen que buscar otra vez el fusil. Y nosotros estábamos asustados porque no sabíamos qué es lo que estábamos pasando, y era de noche, eran como las 12 de la noche ya. Y en el monte era una celda virgen, en la cuadro. Bueno, cuando nosotros vamos al lugar donde estaba el compañero que me encontraba el poco de puya, a buscar el fusil, los compañeros que estaban ahí buscando el fusil, los otros, había unos que lo estaban arrastrando ya, y el tiempo había cambiado, el tiempo estaba a la brisa, los árboles se movían. ¿Y veían que lo arrastraba? No, sí, lo arrastraban, pero era uno. A él lo estaban arrastrando porque él no estaba bautizado. Y lo arrastra, y volvió y lo levantó y lo arrastró entre nosotros, nosotros nos montamos encima de ella, como 4. Sí. Para que no lo arrastrara. Y era una fuerza sobrenatural que lo seguía arrastrando y entonces tiramos a amarrarlo, pero no pudimos amarrarlo. Entonces, lo que fue, el espíritu, no sé si fue el espíritu de una bruja, se lo llevó. No supimos más nada de él y encontramos el fusil. Como a las 4 de la mañana que ya venía saliendo el sol, comenzamos a hacer una patrulla móvil, a buscar a dónde estaba el compañero ya. La patrulla móvil, lo encontramos en Cuarecito y loco, ya estaba loco. Y no quedó normal, muchacho, ya. Pues qué historia la que nos acaba de compartir usted ahí en medio de la selva. Muchas gracias a usted por llamarnos ya cerca a la medianoche, cuando hemos hablado de las brujas en relación con el ejército. Mañana hablaremos del canibalismo en Colombia. Si conoce de algún caso, escuchó algún mito, una leyenda, un restaurante donde se vendía carne humana en Colombia, mañana nos cuenta la historia. Polo Urrego y Giovanni Tres Palacios, le deseamos a usted una feliz noche y que en paz descanse.